buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Yo Robot, Isaac Asimov, uno de los grandes títulos de la historia de la ciencia ficción del siglo XX. Este maestro decía leyes, 3 en concreto de la robótica, del año 2058. Por supuesto era algo imaginativo, imposible de hacerse realidad, propio de una fantasía exacerbada. Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con esa primera o segunda ley. En fin, todo el mundo pensó, bueno, qué bonito, qué divertido, las novelas de Isaac Asimov. La profecía parece que se ha cumplido. Y si no, conectemos directamente como si fuese una especie de link con la actualidad, lo que está pasando. La actualidad es asombrosa. Hay robots, como decíamos antes, que son imposibles de diferenciar prácticamente del ser humano. Y ahí se abre un abanico impresionante. Yo Robot, en homenaje a esa obra, nuestro primer dossier, y un poco también término que asombra, sorprende, fascina, cyborg. ¿Vamos camino de ser todos unos cyborg? Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. De alguna forma rememoramos aquella mítica sección del año pasado, visado para el futuro, bueno, visado para el presente, ¿no? Ya estamos ahí. Bueno, a mí me ponen los pelos de punta y estoy seguro que a nuestro público también, porque ver estos robots, estos movimientos, esta textura de piel, estos labios, esta terrible sonrisa que parece la sonrisa sardónica, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues mira, buena parte de lo que estamos viendo aquí son creaciones de un ingeniero japonés, el doctor Hiroshi Ishiguro, que está creando una serie de robots, los Geminoids. El primero de ellos era su propia imitación, era los Geminoids, los gemelos, digámoslo así, era su propio gemelo cibernético, y está intentando generar una, valga la redundancia, nueva generación de robots que eviten lo que se denomina en robótica el valle inquietante. ¿Qué es el valle inquietante? Cuando el ser humano percibe una imitación de sí mismo, pero no es muy perfecta, cuando detecta los fallos, le causa psicológicamente una desazón. Eso es lo que yo acabo de sentir viendo esto. Una sensación, y el público también, seguro. Exactamente, incluso de rechazo. Sí. Eso es a lo que se denomina en robótica el valle inquietante, esa sensación de rechazo que los robots demasiado parecidos a los humanos, pero no perfectos, pues provocan en nosotros. Él lo que está intentando es romper ese valle inquietante, perfeccionar cada vez más y que sean visualmente indistinguibles del ser humano, con lo cual los aceptaríamos, digámoslo así, como uno más en nuestro entorno. Aprendemos cosas con Santi Camacho y muchas sí provocan esa desazón, aunque sean mujeres esbeltas, bellas, como se presentan en algunos de estos laboratorios, pero claro, hay un momento en que es difícil de distinguir y según cómo sea el plano, imposible. ¿Para qué se emplean en concreto estas mujeres? Pues estas son azafatas de congreso. Bueno, azafatas de congreso en centros comerciales, en aeropuertos, en instalaciones públicas. Ya se utilizan tanto en Japón como en Corea. Japón y Corea son los dos países punteros. Ahora mismo Corea está intentando desbancar ese liderazgo en robótica que tenía Japón hasta ahora, y también los que más tienen los robots integrados en su propia sociedad. Y estas azafatas robóticas pues ya te las puedes encontrar en un centro comercial de Tokio, en el aeropuerto de Narita o en cualquier sitio, dándote explicaciones, dándote indicaciones, pues dónde está la sección de ropa masculina. Pues va la señorita robótica y te lo explica. La textura de la piel, una piel que ya empieza a ser piel robótica también, piel artificial. En los últimos días se está hablando, por ejemplo, de las famosas gafas de Google, que ya representan una dimensión nueva no conocida, una visión en 3D y con información de lo que prácticamente será el futuro, pero es que ya se habla de piel, Santi, que tiene esa interfaz con el mundo de la robótica. Sí, de piel electrónica, de tatuajes electrónicos. Ya, digámoslo así, se empieza a intentar sobrepasar el tema de los implantes, de que te metan un microchip y que, bueno, que a fin de cuentas es un objeto que interactuaría contigo, pero que siempre lo percibimos también psicológicamente como algo extraño. Pero algo tan fino como una lámina de piel o como un tatuaje, algo que prácticamente ni notas que es un objeto puesto sobre ti, pues eso es el futuro de ¿qué? De interfaces con los que podremos en muy poco tiempo no solamente pues hacer actos sencillos como abrir la puerta del garaje o encender la iluminación de tu casa o cosas que ahora mismo hacemos con un mando a distancia, sino incluso que nos ayudarán a monitorizar nuestra salud,
a implementar nuevas capacidades. Imagínate que Google ya no sea, por ejemplo, una cosa a la que accedes a través de tu tablet o a la que accedes a través de tu teléfono móvil, sino que sea algo a la que accedes a través de tu mente. Hablando de mente. Es una barrera. Hablando de mente, Santi, y vamos muy rápido para ponerles el sumario un poco con imágenes, repito, tan inquietantes, ¿no? Y ahora debatir entre dos posturas, de alguna forma. Una que defiende que esto es poco menos que el camino a ninguna parte, a la deshumanización, y científicos que piensan que ya somos cyborgs y que esto es el único camino para la supervivencia. Santi, hay un doctor en concreto que ya está haciendo experimentos con la mente, y aquí se mezclan los cyborgs, alucinante, y la telepatía de alguna forma. Pues sí, es el doctor de la Universidad de Reading, Kevin Warwick. Kevin Warwick se ha convertido en un cyborg, se han metido diversos implantes electrónicos en distintas partes de su cuerpo para controlar brazos robóticos, para hacer experimentos, y posiblemente de estos experimentos el más impresionante fue cuando pudo conectar, entre comillas, telepáticamente con su esposa, que se encontraba no en otro país, sino en otro continente, a través de Internet. Una conexión de sistema nervioso central a sistema nervioso central gracias a implantes, y que, bueno, él decía que era la experiencia física más parecida a la telepatía que se podía conseguir sin que hubiera algo paranormal o sin que hubiera algo sobrenatural de por medio. Sistema nervioso, o sea, el mundo biológico, las neuronas conectadas ya con un chip que produce esa señal en otro cerebro. Con capacidad. Esto ha ocurrido y es científico. Eso es científico. Kevin Warwick es una persona extremadamente bien considerada dentro de su rama, que es la de la informática y la de la robótica. Es un experto que da conferencias en todo el mundo, y la verdad es que su trabajo ahora mismo posiblemente esté en pañales. Es decir, él aspira a conseguir cosas mucho más grandes en el futuro. Estamos viendo ya, por lo tanto, Santi, que el señor Isaac Asimov, la ciencia ficción del ayer será el presente cotidiano del mañana. Asimov dio esas reglas para el 2058. Estamos en el 2013 y ya se han sido superadas. Los robots ya están. Último dato, casi como punto y seguido, Santi. Hoy en día hay comunidades pro-cyborg y, en Estados Unidos sobre todo, anti-cyborg. Pues sí, y muy cerquita, en España, está curiosamente la Cyborg Foundation, que es posiblemente la organización que da apoyo, consejo y asesoría de todo tipo, legal, técnica, etcétera, etcétera, a todos los que quieren convertirse en un cyborg. Un músico irlandés, Neil Harbisson, que nació daltónico y que ha podido superar esta limitación gracias a una cámara que tiene implantada en su cabeza y que le permite distinguir los colores y transformarlos en notas musicales, y así su sistema nervioso, digamos que tiene una percepción del color muy curiosa, pues puso en marcha esta iniciativa y tiene su sede ni más ni menos que en Mataró, o sea, muy cerquita. Pero en Estados Unidos está su contrapartida, que es Stop the Cyborgs, Parad a los Cyborgs, que es precisamente una organización también muy militante que va en contra de cualquier tipo de tecnología que se implante en un ser humano, a no ser que sea extremadamente necesaria, como casos de amputaciones, como casos, digámoslo así, de necesidad médica, y que intentan poner todas las trabas legales, que se hagan legislación en contra, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque ellos dicen que cada chip que se nos meta, cada maquinaria de la que dependamos, etcétera, etcétera, puede ser una herramienta de control por parte no solamente de las corporaciones, sino de los gobiernos. Claro, y aquí entra de lleno la tercera pata que faltaba, ¿no? La conspiración. Santi, maravilloso repaso. Yo creo que esto indica que tendremos que volver a hablar de cómo será el futuro, porque nos parece maravilloso y nos asombra, y está ocurriendo ya. Y eso de pro-cyborg, stop the cyborgs, yo creo que va a ocurrir también aquí. Y para pasar, Santi, gracias compañero como siempre, para pasar de esta zona informativa al debate, ¿por qué no hacemos un recorrido? Qué viejos quedan ya los robots de latón, ¿no? Con nada humano. ¿Cómo ha sido? Casi no nos hemos enterado y ya somos Yo Robot también. Nuestros invitados ya dispuestos a revelarnos cosas interesantísimas. José Manuel Nieves,
el hombre de la ciencia y la tecnología en el diario ABC. Buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? Oye, ¿tú has visto uno de estos robots tan inquietantes? Y aunque tú eres pro cyborg, quiero que me cuentes, que le cuentes al público esa impresión. Vamos, yo cuando fue en California, fue en el Caltech, y nos sentaron a 3 periodistas delante de una señorita, que no era una señorita, era un cyborg de estos, y a la cual le hacíamos preguntas. Le hacíamos preguntas y ella contestaba. Y he de decir que nosotros sabíamos de antemano que era un robot, pero si hubiera habido 6 señoritas y todas contestando, hubiera llevado unos minutos darse cuenta, por lo menos 2 o 3 preguntas, darse cuenta de que realmente lo que tenías delante era... ¡Qué gráficos eso, José Manuel! Para un hombre tan acostumbrado a la tecnología. Y yo no sé la sensación de nuestro hombre que, desde el punto de vista del mundo de la naturaleza, quizá todo esto ya no le asombre, sino que le irrite, ¿no? Luis Miguel Domínguez, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y a ti qué te produce sin haber estado delante de nuestros robots, simplemente la imagen como nosotros que hemos visto? ¿Qué te produce? Fíjate, José Manuel ha dicho, ¿no? Me llevaría minutos el poder descubrir, ¿no? Así, eso es brutal, ¿eh? El poder darme cuenta, ¿no? Lo que pasa que esto que estáis viendo, que es un ser humano, lleva toda una vida, ¿no? Para ser lo que es. Y todavía aún así tengo mis dudas, ¿no? Ese yo creo que es el matiz. Yo opto por la animalización. Yo me quiero animalizar. Por tanto, yo voy para atrás como el cangrejo. Y lo digo además, creo que va a ser una noche muy interesante, ¿no? Porque tengo una vez más la sensación de que consideramos... O sea, cuando decimos, qué frío es Pepito, parece un robot, me da la sensación que aquí vamos al revés. En vez de humanizar la cosa, nos queremos cada vez parecer más a robot. Y como cosa individual me parece muy bien. El problema es lo que habéis relatado anteriormente, que este asunto forme parte ya de una estrategia colectiva y teledirigida. Y eso es lo que me da miedo. Fíjate que yo pensaba, no lo voy a hacer hoy, pero yo pensaba en un momento dado del debate desenroscarme la cabeza y ponerla a cargar, pero lo voy a dejar para otro momento. Bueno, agradezco este tono humorístico porque el tema realmente, si no, empieza a ser muy inquietante, pero debatimos en profundidad, sobre todo porque, José Manuel, ¿tú aseguras que ya somos cyborgs de alguna forma o que vamos camino de convertirnos en eso? De alguna manera sí, porque, vamos a ver, hace mucho tiempo que dejamos de ser naturales y hace mucho tiempo que la tecnología, aunque de forma externa, nos ayuda a ser más rápidos, medios de transporte, a ir por medios que nosotros no podemos, submarinos, aviones, helicópteros, avionetas, a razonar más deprisa, ordenadores, a llevarlos encima, más ordenadores. Cada vez más pequeños, cada vez más acoplados, ¿no? A comunicarnos más allá de nuestros sentidos y de la fuerza de nuestra voz. Teléfonos móviles. Para ti eso no es malo. No, lo que pasa es que desde que la tecnología comenzó, y la primera de la que podemos, la gran revolución todavía no hemos hecho nada parecido, que fue pasar de cazadores-recolectores a estar en asentamientos agrícolas, capaces de producir sus propios alimentos en lugar de perseguirlos. Ahí comenzó todo. Y desde entonces seguimos una línea ininterrumpida de mejora o de cambio o de adaptación del medio a nosotros y no de nosotros al medio, que no ha terminado. Fíjate que ahora mismo nuestras capacidades, tanto físicas como mentales, están potenciadas ya por máquinas o por medicina. Es decir, nosotros estamos enfermos, nos curamos. No es un cyborg, pero nos curamos. Es decir, ya no estamos... no necesitamos estar enfermos. Pero ¿por qué asusta, por tanto, José Manuel, y por supuesto ampliemos el debate, esa imagen, ¿verdad?, del hombre ya interconectándose, un poco Iron Man, ¿no?, a la máquina, es que unido a la máquina. Termino. Es que sencillamente es el siguiente paso. Es decir, nosotros ya tenemos extensiones de memoria, tenemos extensiones de comunicaciones, tenemos extensiones de transporte. Cada vez son más pequeños y más cercanos. Es muy lógico pensar que en un futuro, o en un futuro próximo, todo eso se miniaturice todavía más y se incorpore a nosotros mismos. Es verdad lo que has dicho, José Manuel, pero también no es menos verdad que una simple tormenta solar acabó con esa función. Somos curiosamente una especie que está habitando este planeta sin controlar la intimidad de los procesos que nos hacen tenernos en pie. O sea, se nos joroba Internet mañana. Ya sé que de esto se ha hablado mucho aquí en este programa. Apocalipsis digital, se dice, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? No es tanto una cuestión técnica, es una cuestión filosófica. No controlamos realmente el caballo en el que vamos montados. Pero ¿qué pasaría si de repente dejaran de funcionar los ascensores?
Pues que la gente tendría que acostumbrarse otra vez a subir y el que viva en un piso 27 pues se va a volver un atleta, pero no va a tener más remedio. ¿Qué pasaría si de repente no tuviéramos coches? Pues que es que eso es aplicable a todo. No me vale. ¿Qué pasaría si de repente ya no hubiera aviones? Ya, José Manuel, pero estamos poniendo muchas cosas, demasiadas y muy importantes, en manos de una otra cosa que no sabemos controlar. Nosotros utilizamos un tenedor, una cuchara, correcto, pero ¿dónde se fabrica? ¿Cómo? ¿Cuál es el metal? ¿La aleación? No sabemos nada de nuestra vida cotidiana. Y a ti, Luismi, te inquieta, tú lo has dicho, vamos a empezar a ver imágenes y a repasar algunas y otras que no hemos visto para ver qué impacto, ¿no?, producen a nuestros invitados. Pero tú directamente, hilando con Santiago, y me gustaría también saber qué opina José Manuel, hablas del peligro de esa élite de dinero y de pensamiento, tu opinión, que distribuye o crea todo esto para el común de los mortales. Claro, porque yo también sé, es decir, no estamos instalados, bueno, un naturalista es un ser humano que va a favor de obra hacia el desarrollo, no estamos aquí para parar nada ni poner palos en las ruedas, sí para que el carro nos salga de donde tiene que salir, por lo menos en la medida en que podamos. Ya sé que una persona con un marcapasos o una persona que tiene un problema de sorderas y que tiene un aparatito adaptado, de alguna manera es ya un cíborg. Eso yo ya lo sé. Sé que una persona con un marcapasos tiene la vida, huele la primavera gracias a ese aparato. Lo sabemos. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de interactuar, y digo textualmente, con el medio a través de hologramas. Esto es impresionante, Luis. Claro, es impresionante, pero yo te digo, ¿cómo se le da un beso a un holograma? ¿Cómo se agarra de la mano a un holograma y se da un paseíto con él? Es muy fácil. ¿Cómo se convence a un holograma? Con otro holograma. ¿Con otro holograma? Claro, lo mismo. ¿Cómo te echo yo una partida de ajedrez sin tener tablero? Pues con dos pantallas. Ya. ¿Cómo, tú no lo ves mal? Es una cuestión de interfaz. Pues vamos a ver, vamos a ver. Y dices lo de las élites, que eso es una cosa muy manida. A ver, el primer teléfono móvil costaba 1,5 millones de pesetas. Y era un maletón así. Y lo tenían Rockefeller y otros 2 Rockefeller como él, que lo llevaban en el coche y no sé cuántos. Hoy hay más teléfonos, en España hay más teléfonos móviles que personas, que habitantes. Porque la penetración de la telefonía móvil en nuestro país es de un 120, un 125%. Sí, pero el público dirá, pero eso no se confunde con el ser humano, como que se confunde, por ejemplo, estas azafatas o estos personajes que estamos viendo, pero ¿por qué que se tú va no a sabes eso, porque dicen que la teoría que se dice es que se conviertan en algunos robots que sean indistinguibles del ser humano. Bien, ¿y eso es un problema? Yo os pregunto, no lo sé. Es un problema, para empezar, es un problema de seguridad jurídica. En la medida en que tú tengas 55 microchips que yo no tengo, ya estás jugando con ventaja ante unas oposiciones del Ayuntamiento de Huelva, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, también eso hay que controlarlo. O jugamos todos o se rompe la baraja. Y yo soy de los que cree que por el camino hemos perdido humanidad. Cuando he dicho lo de animalizarnos es porque creo, sinceramente, que no somos un animal racional. Somos, sobre todo, un animal social. Y por el camino hemos perdido un montón de cosas que echamos de menos todos, José Manuel. Seguramente a tu mami y a la mía les encantará tener a este señor en casa, pero me recuerda aquel chiste de Gila, el señor de marrón que estaba al fondo del pasillo. Una de las diferencias, precisamente, de nosotros con las demás criaturas es que somos animales sociales. Y fíjate tú por dónde, que las tecnologías, una de las cosas que hacen es potenciar esa sociabilidad al máximo. O al contrario, la individualidad que hace posible... Lo que está de moda se llaman redes sociales, porque te comunican con otro montón de gente. Sí, pero... O sea, es una necesidad que tú tienes. Las redes sociales... Todas las telecomunicaciones... José Manuel, existen, pero lo que de verdad está de moda es el observa tu trasero, tu ombligo, la mirada hacia ti y olvídate del colectivo. Hay que recordar, en 1960 fue el doctor Klein, si no me equivoco, el que acuña la palabra cíborg, que en realidad habla de la adaptación del hombre al medio extraterrestre. Dice eso. Estamos buscando vida en Marte. Nos estamos complicando la vida ahora queriendo generar a unos señores y señoras de Poriespán. ¿Sabes por qué? Y resulta que se nos está olvidando la esencia, llorar, abrazarnos. No, precisamente besarnos, buscas la esencia. Caminar, precisamente pensar, buscas la esencia porque cuanto más perfectos sean, es una interfaz más cómodo con el que comunicarte, con el que dialogar. Ahora mismo, todo lo que somos de cíborg, lo que tenemos de cíborg, está entrando en la sociedad por 2 canales. Uno, el canal de la salud. Todo lo que sea para mejorar la salud, nadie tiene nada que decir. Si llevas un oído artificial, una válvula en el corazón, retinas artificiales, en fin, cualquier otra cosa, va a llegar pasado mañana
tú vas a ir a un hospital, a un trasplante de órganos, y te van a hacer un escáner y van a diseñar tu órgano en un computador y le van a dar un botón y van a imprimirte tu órgano para que te lo pongas. Pero saber lo y que luego cura, la segunda vía es la lucha contra el envejecimiento, que ahí también vamos a ver muchas cosas. Ahí nadie tiene nada que decir. Sin embargo, a través de esos dos canales de penetración, salud y lucha contra que son los grandes males de la humanidad, contra lo que siempre hemos luchado, estamos acostumbrándonos a determinados tipos de tecnologías que se están integrando con nuestras vidas y con nuestros cuerpos. Mañana, ¿qué nos dice? O sea, una vez que estemos acostumbrados a esto y que nadie nos diga nada, ¿por qué no ponerme un chip que me amplíe la memoria o que me dé conocimientos tal? ¿Por qué no? Que ya los como hay. hizo Kevin Warwick te voy a con su decir mujer. por qué no. Te voy a decir por qué no. Porque al fin y a la postre, si estamos peleando, por ejemplo, por un tipo de educación pública o privada, de mayor élite o no, que lo que hace es generar cachorros que van a tener unas vidas distintas en base a la formación que hayan tenido, imagínate, ni te cuento, si tú tienes dinero para pagar esos microchips y yo no, por ejemplo. O sea, también esto hay que planteárselo, no es que sea... Hablas de injusticia robótica. Claro, también. Oye, y ahora también. mismo Y si tú tienes dinero para mandar tu hijo a Eton y yo no, pues ¿de qué estamos hablando? No me toques los cyborg, José Manuel. ¿De qué estamos hablando? Si es lo mismo. Si tú te implantas un microchip, ponte un pilotito rojo en la frente para que yo lo sepa. Porque fíjate lo que hacen los arquitectos, que son gente que es seria y respetuosa con el pasado, pero que mira hacia el futuro. Cuando se rehabilita un edificio antiguo, la fase nueva, por lo general, suele diferir, no se imita lo antiguo, ¿no? Ya se me ocurre el edificio del Banco de España en Madrid, donde hay con claridad ese momento en el que se dice, oiga, aquí intervinimos y renovamos el edificio a partir de esta época. Bueno, ¿eso por qué tiene que ser tan parecido a un humano? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor convendría jugar al robot aquel de cuando yo era chaval, que pensaba que íbamos a ir vestidos de papel de plata todos, ¿no? Sí, hemos visto imágenes antiguas, así muy robot y que no se parecen al humano. Yo creo que eso es muy anecdótico, que se parezca o no se parezca al ser humano. Bueno, Lo importante es que esas tecnologías pueden ser utilizadas a nuestro servicio. Y además es evidente que si yo ahora mismo tuviera un chip dentro, te sería muy fácil darte cuenta, porque yo podría enviarte un mensaje a tu móvil simplemente con pensarlo. Entonces, evidentemente, como no me ves ningún móvil, es decir... o podrías levantar este brazo mío sin yo quererlo, por ejemplo. ¿Por qué? O ir yo conduciendo y manejar tú mi coche. Pero eso demuestra que no demuestra, José Manuel, también es curioso, ¿no? Porque hay dos posturas y me parecen interesantes las dos. La seguridad de que eso va a ir a mejor, siempre, y el temor. Una anécdota simplemente, y a ver qué opináis. Y que es bastante más antigua. Es un momento, dicen, clave, ¿no? Garry Kasparov le presentan un ordenador de aspecto vetusto, año 92, si no me equivoco, y hace una charla diciendo que se ríe de él, que nunca un ordenador podrá con la mente humana. Hoy en día es imposible que a ciertos ordenadores les gane un humano. Esto es increíble. Y en el 97 pero eso es potencia ocurre. de cálculo. Claro, pero estamos hablando del temor a Isaac Asimov, ¿no? Correcto. Ese temor existe o no. Iker, la rebelión de las máquinas. Iker, pero dentro de todo ese pastel, que es el de la mente humana y tal, bien, el ordenador en este caso, como bien has dicho, en una potencia de cálculo te gana la partida. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está el soñar? ¿Dónde está el dimensionar tu existencia? El año que viene voy a hacer no sé qué cosa, antes de ayer hice la otra y dejé de hacer la otra precisamente por esto otro. ¿Dónde está la vida? La vida, en definitiva. Y la consciencia, ¿no? Claro, y la consciencia. Vamos a ver, yo creo que es la cosa más bonita que tenemos y me parece muy bien, insisto, que cada uno haga lo que quiera. ¿Pero crees que está en peligro de alguna forma? Creo que está en peligro porque este señor, este ruso de nombre impronunciable, con todos mis respetos, este señor ya se ha acercado a la ONU. Este señor ya ha intentado convencer a la ONU de que este es un asunto muy bueno para la humanidad. Insisto, si no creo que en 6 días se creara este mundo y al 7º se descansara, menos que un multimillonario se vaya a acercar, en vez de a la ONU, entiendo que ya no se va a llamar la ONU, se va a llamar la OCU, mira, ¿no? La Organización de Cyborgs Unidos. Ahora te voy a explicar la humanidad. Vamos, ¿Me vas a explicar la humanidad? No, por Dios, José eso Manuel, ha sonado muy mal. Ya tienes el microchip implantado, ya Fíjate, tienes a Google. Yo, si tuviéramos... yo ahora mismo me estoy, y tú también, esforzando por transmitir lo que yo tengo en la cabeza a través de la única herramienta que tengo, que es el lenguaje, y estoy intentando
transmitir esto a través de una herramienta imperfecta y que a duras penas recoge lo que siento, lo que pienso y todo el chorro de cosas que tengo que decir, imagínate si yo pudiera simplemente comunicarme pues con vuestras mentes y transmitiros esa esencia sin necesidad de cáscaras. No claro, y eso es ganar o perder, ¿no? Esa es la pregunta, pero ¿no? Pero eso no hemos ganado humanidad ahí. Perdona, no. Es decir, te voy a decir por ¿para qué necesitas muletas si puedes salir corriendo? Este señor, que por cierto pasará al cortacésped de viejo gasoil sobre su grim de su casa, seguro, y desayunará unas maravillosas tostadas de mermelada, por supuesto que sí, de mermelada de naranja no tiene amarga, nada que ver. como buen british. Pues este señor sí, para él ha sido muy interesante, pero tú no solo estás utilizando la herramienta de tu lenguaje. Hay sex appeal en ti. Tú eres un hombre bello, un hombre majo, interesante. Hay una mirada, hay un gesto, hay un calor, hay un tono. Y lo vas a seguir habiendo. Esos cacharritos, ¿dónde está todo esto que estoy contándote? ¿Qué es la esencia de esa cosa que es interesante? Que es que no hay un ser humano igual. Oye, por favor, en todo el planeta. Por favor, todos somos diferentes. Si ¿no? todos sabemos que la comunicación no verbal, que es a lo que te estás refiriendo, Claro, la que se basa en gestos claro. y miradas, ¿Y qué pasa con apoya al lenguaje cuando quieres transmitir un mensaje, sobre todo cuando es del las corazón. emociones, ¿no? Que Las parece emociones. Pues imagínate, no, hablo de nosotros, con partes. Imagínate cuando, aparte, ese lenguaje no verbal esté apoyando a una conexión mental directa. Es decir, que yo sepa, yo esté en tu tú y tú en mi yo, y además haya miradas y además... Lo tenemos no es humanidad, es humanidad al cubo. Lo tenemos como humanidad al cubo, humanidad potenciada. Lo dicen algunos filósofos de la ciencia, ojo, es decir, que las facultades que hemos considerado insuperiores del ser humano serán potenciadas para mejor. Última pregunta. Y para el mal, que es lo que puede inquietar, ¿no? Yo lo pongo ahí simplemente, es lógico al público. Estas tecnologías supremas, de alguna forma, de humanidad al cubo, como dice José Manuel, destinadas para el mal, quizá por eso hay un miedo en la recámara de todo esto. Sí, vamos a ver, humanidad al cubo de la basura, desde mi punto de vista, lo siento, al cubo de la basura, porque es que, insisto, estamos hablando, nos hace falta humanizar. La crisis nos ha llevado a dejar de utilizar el coche, por ejemplo, por cuestiones económicas, ¿no? Y de repente uno descubre que tiene piernas. Ahí va. Soy Pepito, de nuevo, me ha dado hoy con Pepito, tengo 58 años y tengo piernas. Y resulta que puedo andar. ¿Qué de cosas nos estamos dejando en el tintero? No quiero parecer naif, pero sí que no oculto mi interés por la ciencia, ¿no? Y la tecnología. Pero esto va más allá. Internet fue un invento militar. Hoy lo disfrutamos todos, claro que sí. Pero ojito al parche. Aquí, como siempre, no es el cómo y el cuándo, que ya por lo que nos dice José Manuel es ya mismo y lo que tú sabes, Iker. Es el por qué, para qué. ¿Quién está demandando eso? ¿Lo demanda una sociedad? Para crecer. Hay para una necesidad. Seguir creciendo. Seguir creciendo. El periodo de enajenación para hacernos más transitoria, grandes. más dulce que yo conozco es el del enamoramiento. ¿Y quién te hay dice dos que no lo va a ver? personas que se han implantado 2 microchips y, como tú bien dices, han entrado cruzado en un coordenadas, tipo de relación. Bueno, pues eso se llama el pestañeo, lo de toda la vida, ¿eh? Oye, lo mismo vas tú y te enamoras del pestañeo y cuando llega por la noche se quita las pestañas, se quita los postizos, se quita la peluca, se quitan los... ¿De qué estamos hablando? Pero esa criatura tendrá corazón y sentimientos, no será un Pero es que la va a seguir teniendo exactamente igual. Y además, no será un cibor, tú, será alguien si con eres peluca, capaz de comunicarte directamente con ella, directamente, cerebro con cerebro, mente con mente, como es este caso concreto del que estamos hablando, entonces vas a ver clarísimamente si te gusta o no te gusta. Si te gusta ese ser humano que tienes delante o si no te gusta, independientemente de las prótesis. ¿Hay peligro en todo esto? Militar, yo te lo digo sinceramente. ¿En tu cocina cuántos cuchillos hay? No lo sé. Los que haya. ¿Los puedes usar para pelar patatas o para descuartizar vecinos? Es tu elección. No. Es tu elección. Me niego. Y entonces, con la energía atómica se puede utilizar para hacer bombas nucleares o para energía pero eléctrica. Iker no tiene ningún cuchillo teledirigido por otros. Y ahora mismo sí, tenemos un montón de tecnología, pero el tema está en que sería de verdad una chiquillería creer que si este asunto de verdad va en serio, si de verdad para llevarlo a cabo necesitamos dinero, sabemos quién tiene el dinero y sabemos para qué lo tiene. Pues el que lo ha tenido Yo sigo siempre. siendo un conspiranoico, lo prefiero sin duda alguna, y creo que en el caso de los animales, si me parece fatal ya la implantación de este tipo de cosas... Los animales humanos, ya tenerla. Ni te cuento en un animal que, pobrecito mío, no tiene la culpa de nuestras jugarretas. Hasta ahora... También, insisto, el derecho internacional de defensa de los animales y de defensa de las personas en esto
ha de primar sobre todas las cosas. Pero estoy absolutamente Aquí nadie de puede acuerdo. experimentar sobre la vida de los otros, sobre todo, insisto, cuando todavía nos queda un porcentaje tan grande de lo que de verdad somos, que es humanos, que nos hemos dejado por el camino, que lo que tenemos que hacer es recuperarlo a tope. Para terminar, ¿no? Recuperarlo. Estamos terminando. Ya. ¿Por qué llevo una válvula en el corazón? Para estar mejor. ¿Por qué llevo un riñón artificial? Para estar mejor. ¿Por qué llevo una retina artificial? Para ver mejor. ¿Por qué puedo ponerme un chip? Para hacer otras cosas Pero mejor. ya Es siempre lo mismo, la mente para es tu alma. comunicarme La mejor. mente es tu alma, amigo mío. Y lo va a seguir siendo siempre. Si yo fuera andaluz te llamaría mi alma, Bueno, ¿no? estamos y es la mente. estamos ya. Y de verdad que lamento cortar en este momento el debate, es el tema de inicio, el dossier, y yo creo que esto da para mucho más. Además, esto tiene ramificaciones, ¿verdad? Lo sabemos Muchas. los tres Muchas, y todo muchas el y muy público. bonitas. Ahí Intentaré. están las dos posiciones que creo que además engloban a todo el mundo, a mí mismo, a ustedes, ¿verdad? Hay cierto temor, hay cierta esperanza. Lo hemos contado y ustedes opinen libremente porque este tema, hacia dónde vamos, el futuro, qué pasa, seguiré estando presente en estas mesas. Es un lujo contar con amigos y al mismo tiempo, a su forma, de verdad, eminencias como José Manuel Nieves. Gracias, compañero, como siempre. Gracias a ti. Luismi Domínguez, gracias. Gracias, Es un placer hacer el programa con vosotros, de verdad. Lo dejamos aquí porque si no estaríamos toda la noche y quizá muchos lo prefieran, pero llega el momento de la actualidad. Decía un magnate ruso que en el 2045 el cyborg total. Pero en esta misma semana también han pasado otras cosas que les pueden interesar. Muy atentos, por favor, porque la primera noticia de dimensión un poco especial tiene que ver con todos ustedes. Y muchas gracias, porque la verdad es que uno se asombra. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Después de cyborgs, después de tecnología, después de esa frialdad, pero con posibilidades, humanidad al cubo o al cubo de la basura, que decían nuestros amigos, vamos ahora con algo muy ancestral, muy antiguo, y que yo creo que tiene buena onda, aunque también hay algo de desasosegante, de olvidado, de ancestral. Hace unas semanas hablábamos de pinturas secretas. Hicimos un recorrido maravilloso. ¿Lo recuerdan? ¿Lo están viendo? Detrás de capas de cal, el león, el guerrero, el demonio, nuestro compañero Nacho sacando la gran figura de Santiago. Y a partir de ahí, Carmen nos hizo una ruta, las pinturas de Arciéniga, qué impresionantes, como el Bosco, y otras muchas. Bueno, y pedimos la colaboración. Y dijimos, de verdad, como siempre, como ocurre con los animales, con los casos, con las fotos, con el gabinete de expertos, ¿pueden ayudarnos? Hay más casos, el aluvión es tremendo, y hemos aprendido cosas gracias a ustedes. Y eso de verdad es impagable. Lo que vamos a hacer es concentrarlo muy rápidamente, pero vaya imágenes. Vamos a concentrar tan solo algunas, porque si no estaríamos todo el programa y ya sacaremos otras pinturas que nos han mandado los telespectadores. Además, se lo agradecemos un montón porque enseguida cuando pedimos su ayuda la tenemos. Hay algunas sorprendentes. Empezamos por la ermita de San Jorge en Cáceres. De alucinar. No la conocíamos y además hay que decir que alguien tiene que hacer algo con estas pinturas que se están echando a perder. Vamos a verla. Alucinante. Es una ermita que se cree que fue construida en el siglo XIV-XV, aunque no hay muchos datos de ella. Se cree que estaba sobre una especie de lago artificial, porque hoy en día cuando llueve mucho, tú fíjate cómo será, que las pinturas quedan cubiertas de agua y aún así no se han perdido Son frescos la muy buenos, mayoría por de tanto. ellas. Son frescos que además se sabe quién los pintó, Juan de Rivera, y la fecha 1565, porque lo dejó escrito en un muro con su firma y la fecha en la que realizó estos frescos. Y además que, no sé, que algo hay ahí, ¿no? O es que yo soy muy subjetivo, evidentemente, pero tiene un estilo, una presencia que no es muy habitual. ¿Serán posteriores al 16 o serán justo estas del 16? Pues yo no lo sé, porque en algún caso me parecen incluso posteriores, pero eso ya es cuestión de artistas. Lo cierto es que es increíble que eso esté ahí abandonado. Está abandonado completamente y muchas veces, como te decía antes, anegado por el agua. Se cree que anteriormente fue un depósito precisamente de agua, porque aún quedan algunos sistemas de canalización. Además, podemos ver escenas como el descendimiento, la oración de Jesús en el huerto, el bautismo, Increíble. San Francisco Javier recibiendo los estigmas, la anunciación a María, Santiago, Santa Lucía, un exeomo tremendo. Y luego hay mucha presencia de agua, parece, ¿no? En Claro, las hay muchas pinturas. escenas que tienen que ver con los evangelios en los cuales se hace mención al agua. Se cree, Iker, aunque no hay ningún documento escrito, que pudo ser un lugar donde se hacían rituales de bautismo y de purificación. El agua siempre está allí muy presente y
Incluso hay historiadores que han dicho que podía ser templario. ¿Por qué? Porque los caballeros entraban por una gran puerta a caballo a pesar del agua que había y eran allí bautizados, purificados por el que realizaba el ritual. Bueno, más o menos fantasioso, porque en el siglo XVI templarios no podía haber, evidentemente, habían sido exterminados, pero sí, como lógicamente indicarán los estudiosos, seguidores minoritarios de ciertas corrientes templarias que siempre intentaron mantener el fulgor de la orden, ¿no? Estaba viendo ahí el Pantocrator, qué tremendo, con esa mano, ¿no? Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, suele aparecer esta inscripción. Y hay tremendo. Muchas inscripciones además que tienen que ver con los evangelios y que están allí, lo podemos ver en los frescos, que están todas las inscripciones en gótico puestas. Por favor, hagamos algo. Ahí tienen las vías de contacto. Y también la postal, que parece muy arcaica, pero que nos da algunas sorpresas, ¿no? En personas que no están habituadas a Internet. Por favor, redescubramos la España mágica, la España olvidada, la España que merece nuestra atención, que es nuestro patrimonio, qué ritos, qué lugar mágico, bueno, y que no caiga en el olvido. Sí, y aquellos que no les guste el arte, que les dejen en paz, porque hay algunas de estas pinturas que precisamente como hacían en la antigüedad, cuando querían quitar fuerza a las figuras, a las pinturas, ¿qué hacían? Quitarle los ojos. Bueno, pues en esta ocasión también ha habido gente que ha ido y ha quitado los ojos de algunos de los personajes. Eso se llama saña iconoclasta, ¿no? ¿Sí? Quitar la fuerza de los signos, y eso lo hacían, por ejemplo, algunas culturas que conquistaban a otras, islámicas por ejemplo, solían hacerlo. Ahora lo hacen los borricos, que es lo increíble, ¿no? Con todo el respeto para los borricos. Esto es atentar contra nuestro propio pasado. Conservémoslo, conozcámoslo, porque quizá hace mucho tiempo que no hay personas viendo esto. Bueno, un llamamiento increíble gracias a este espectador, porque nos ha hecho saber algo que no conocíamos. Pero es que hay más. Vamos hasta la iglesia de Santa Cruz en Baeza. Allí, de nuevo, una historia, en este caso la guerra civil, es la que hace que al entrar quiten los retablos y se encuentren detrás de estos retablos y detrás de varias capas de cal también unas pinturas y también inscripciones. Por ejemplo, en este caso hay una leyenda en caracteres góticos que dice: como Jesús crucificado está acompañado de su bendita madre, Santa María y San Juan y la Magdalena. Y ahí vemos esas pinturas que se han podido rescatar. Hay también un San Sebastián, lo vemos aseteado de esas flechas características de este santo. Impresionante. Ahí pero está. ¿Estamos hablando de qué fechas? ¿Se puede Estamos saber? hablando del siglo XV de nuevo. Estamos hablando de siglos XV, XVI más o menos, en las que estas pinturas pues fueron realizadas. Yo hablaba de hace poco, en el programa de Experiencias Cercanas a la Muerte, de San Baudelio de Berlanga y de cómo, y tú y yo hemos estado allí, en Nueva York, en los cloisters, hay una especie de reproducción de lo que sería un patio románico, y hay unas joyas que uno da ganas de llorar, de lo que hay ahí, que era español, que era nuestro. Y uno piensa, ¿por qué los americanos tienen que tener esto, no? Pero claro, es que este estado de estas cosas era el habitual en nuestro país hasta hace no mucho tiempo. Y muchas joyas pictóricas, claro, por eso se perdían irremediablemente. Yo cuento mucho de la anécdota de que las pinturas negras de Goya estuvieron 80 años entre matojos, con los animales orinando, las personas rompiéndolas, porque eran muy feas y muy tenebrosas. Así somos o hemos sido. Por lo tanto, no nos podemos quejar si otras personas han querido conservarlas, las han valorado y las han llevado a otros lugares, ¿no? Bueno, gracias a eso seguimos conservando un trozo de nuestra propia historia, ¿no? Gracias a que alguien vio el valor de esas pinturas y se las llevó, aunque ya no las tengamos aquí. Baeza, una hermosísima ciudad hermosísima. Está también el martirio de Santa Catalina, en la Rueda del Tormento, entre estas y algunas pues están ya casi perdiéndose completamente. La Rueda del Tormento infernal es lo que veía yo, lo que titulaba yo por ahí, ¿no? Sí. Increíble. Sigamos. Y aquí, además, se muestra claramente mi ignorancia, porque sí, emitíamos unas imágenes de un ábside, ¿recuerdan? En Ciudad Real, con unos dragones impresionantes, que además la lengua, de forma tridimensional, iba por uno de los nervios, ¿no? Tenía un impacto, imagino, ponerse ahí debajo, veías a la bestia de 7 cabezas bíblica sobre ti. Y yo decía, es que no he visto una igual. Bueno, ha sido decir eso, y por fortuna para todos ustedes, el público me deja a mí como lo que soy, porque hay muchos más ejemplos increíbles. Sí, mira, en Córdoba mismo, en la iglesia de San Lorenzo Mártir, tenemos un ejemplo de estos dragones que están en esos nervios dibujados. Pero es que en esta iglesia también, además, se hizo una restauración que acabó en 2011, creo recordar, y son pinturas del siglo XIV lo que se descubrieron. Hay entre ellas una crucifixión, un beso de Judas, el juicio a Pilatos, el Cristo cargando la cruz,
Y en la bóveda también podemos comprobar cómo salen esos dragones a través de los nervios. Y los arcángeles impresionantes que estamos viendo, color rojo fuego. Como decía Nacho Ares, y creo que muy bien dicho, cuando se encalaba todo esto, porque en el XVII, en el siglo XVIII, la racionalidad, incluso dentro de la Iglesia, ¿no?, decía, bueno, esto es como un poco tenebroso, vamos a encalar todo, se mataba un poco el templo y su poder. Y lo bonito es volver a ver cómo estaban muchos más dragones en Murcia, en diferentes puntos. En el Real Monasterio de Santa Clara. Hay como una especie, también en la bóveda, una especie de círculos con dibujos muy vivos, y en los nervios también están esos dragones sacando la lengua. En San Miguel también lo tenemos, en Santa María, en León, en Valladolid, en San Pablo, el convento de San Pablo en Valladolid, en la parroquia de Villa del Prado de Madrid. Es que son innumerables los ejemplos a todos que los hay. Amigos que han demostrado que yo estaba muy equivocado al sorprenderme tanto con esos dragones, y que es una especie como de corriente simbólica maravillosa española. Sigan descubriendo cosas. Podíamos hacer como se hizo en los años 50 y 60, Operación Rescate, buscando hallazgos arqueológicos, piedras con grabados, simbología extraña, en su propio pueblo, en su propia aldea, en su propia alquería, me da igual. Ocurren muchas cosas que pueden ser proyectadas aquí en Cuarto Milenio para que sean conocidas. Hay muchos más que además investigaremos. Ya nos han dado la pauta y nosotros pues nos pondremos a investigar a ver qué son esas pinturas. Muchísimas gracias. Seguimos contando con su colaboración. Pero ahora directamente, después de estas pinturas del 14, del 15 y del 16 impresionantes, nos marchamos a toda la actualidad de esta última semana. Sí, además es mucha y muy importante porque, por ejemplo, un robot ha descubierto las cámaras funerarias situadas bajo el templo de la serpiente emplumada en la ciudad de Teotihuacán. Gracias al robot Tlaloc se han podido explorar unos 250 metros de túneles que se utilizaban para realizar rituales funerarios, ya que las imágenes obtenidas revelaron varios símbolos y dibujos en sus muros. El robot se compone de un vehículo transportador capaz de sortear toda clase de obstáculos y de un escáner que genera mapas detallados de ese recorrido. También cuentan con un robot insecto que lleva una cámara infrarroja y que desciende a nivel del suelo por instrucciones emitidas desde un ordenador. Si se confirma la existencia de entierros en estos espacios que datan de principios de nuestra era, podrían esclarecerse aspectos de la vida ritual de Teotihuacán, probablemente relacionados con la inhumación de sus gobernantes o personajes de alta jerarquía. Y desde Rusia se ha enviado un Arca de Noé al espacio. Se trata de una nave que lleva en su interior más de 100 animales, entre los que se encuentran caracoles, lagartijas, ratones y otros pequeños reptiles. El objetivo es comprender mejor los efectos de los viajes espaciales sobre los organismos vivos en previsión de futuros vuelos tripulados de larga duración. La cápsula científica está ahora en órbita junto a sus pequeños ocupantes, que permanecerán allí hasta mediados del mes de mayo. Entonces regresarán todos a la Tierra y los científicos completarán los análisis y pruebas previstos para comprobar su grado de resistencia a las condiciones de ingravidez, así como su proceso de readaptación a la vida y las condiciones de nuestro planeta. La idea es ser capaces de desarrollar medidas eficaces contra los efectos negativos, tanto desde el punto de vista mecánico como farmacológico o nutricional. Y en nuestro país, la Guardia Civil ha localizado en aguas próximas a Andalucía un galeón, 2 anclas de más de 2000 años de antigüedad, ánforas del siglo I y diversas piezas de cerámica. Los localizaron cuando realizaban una operación contra el saqueo de yacimientos submarinos para evitar el expolio de estos yacimientos y detectar la posesión o venta ilegal de bienes arqueológicos subacuáticos. Entre los objetos que suelen ser expoliados destacan las piezas de cerámica, armas, monedas, objetos cotidianos de la vida a bordo e instrumentos de navegación. Y ahora nos vamos con nuestro mundo más insólito. Comenzamos nuestra primera noticia del mundo insólito en Argentina, porque se está apareciendo un bombero fantasma, o eso es lo que dicen los compañeros del retén de voluntarios de San Lorenzo. Llevan 3 veces en una semana. Uno ha visto una especie de uniforme flotando, otro asegura que las puertas se abren y se cierran y que alguien está tocando la autobomba. Bueno, trabajos que realizan por la noche y que ocurre de todo. Han visto, al parecer, un bombero negro que se pasea por ese recinto. ¿Y por qué? Porque esa autobomba viene de los atentados del 11S. La utilizaron allí los bomberos de Nueva York y ahora está en Buenos Aires. Dicen que desde entonces se ve de todo. Bueno, seguiremos investigando. Y hablando de fantasmas,
uno que ya se había aparecido en el año 2009, casi después de su muerte. Michael Jackson, nada más y nada menos. Se emitieron unas imágenes del fantasma que recorría todavía las estancias de su vivienda, pero es que ahora su hermana, la Toya Jackson, asegura que se le ha aparecido y además bailando. Su característico pase, pues lo ha podido ver e incluso escuchar, pero no solamente ella, sino también el guarda de seguridad de la casa que tienen en Los Ángeles y donde vivió Michael Jackson algunos años con sus hijos. Bueno, Michael no pierde el ritmo y sigue bailando. Y acabamos en el río Hudson. Imagínense, piraguas están entrenando y de repente se acerca una enorme cabeza, más de 7 metros. Claro, se llevaron un susto de muerte porque no sabían, y todavía hoy no saben, de dónde proviene ese tremendo cabezón. Está hecha en un material que parece el utilizado en las películas, con fibra de vidrio, y por eso flotaba por encima del río. Están intentando averiguar si pertenece a una película, si algún barco la transportaba y se ha caído. En fin, que es todo un misterio, un mundo insólito. Y ahora, de todo el torrente de actualidad, pasamos a algo que es atemporal y que, por fortuna para los que nos gusta este tema, pero por desgracia para los testigos, se reproduce una y mil veces como contando una misma historia. Verán, tengo este ejemplar, este humildísimo, yo les diré por qué, ¿verdad, Carmen? Humildísimo libro autoeditado. Autoeditado habitualmente suele ser, ahora ha cambiado mucho la cosa con las redes de información, internet, pero siempre ha sido como el deseo, por encima de todo, de un autor de contar una historia. Y habitualmente ese deseo se chocaba con el muro de las editoriales más populares. Muchos, es una larguísima historia, han editado sus propias obras como si tuvieran una imperiosa necesidad de contar a los demás lo que les pasó. Y este es el caso. Habrá vendido unos pocos cientos de ejemplares. Nadie hace esto para hacerse rico, es más bien exorcizar sus propios demonios. Y ambos términos, el muro y exorcizar, aparecen aquí. Es la historia de Cindy Sarrow. Es una historia sobre todo de mujeres en una casa donde pasaba de todo. Y el muro, y lo van a ver, es protagonista. La horrible y verdadera historia de un encantamiento. Bueno, en Estados Unidos se producen casos arquetípicos, Amityville, del cual hay novedades, y muchos otros. Y nosotros de vez en cuando lo que hacemos es repasar historias muy desconocidas. Lo que hemos podido hacer, Carmen, es hablar con la protagonista de esta, efectivamente, terrorífica historia. Y antes de verla, de ver a sus hijas, de ver a las personas hablando directamente, podíamos contar el principio, cómo empezó todo esto. Un caso más, pero un caso también con elementos muy distintos. Pues fíjate que nos tenemos que remontar al año 1991, a la localidad de Caseyville, está en Illinois. Esta es una mujer que se ha mudado a esta localidad junto con sus 2 hijas pequeñas, tienen 9 y 7 años. Y entonces empiezan a vivir una serie de fenómenos. Ella ya era una persona especial desde pequeña, su infancia no había sido nada fácil. Con 4 años la abandona su padre y su madre vuelve a retomar una relación con otro hombre, un padrastro que es asesinado casi delante de ella en su propia casa en el jardín. Desde entonces ella dice que ahí se abre algo, que tiene cierto contacto con los espíritus, porque a ese hombre le quería bastante y en un momento dado no entendía por qué de repente se había ido su vida así, y pide una señal. Y cuando ella pide esa señal parece que se la dan, alguien acaricia su rostro. Desde entonces ha vivido una serie de sucesos que han continuado casi durante toda su vida, pero sobre todo se centran cuando llega a esta casa, con sus 2 niñas pequeñas y un novio que tenía que se llamaba Jake. Año 1991, ella poco tiempo antes ha sufrido un accidente de automóvil que la deja bastante perjudicada de la columna, por eso recibe una serie de dinero, no puede volver a trabajar. Con ese dinero compra el sueño de su vida, que es esta casa. ¿Por qué era el sueño de su vida? ¿La había visto así? Era una casa que estaba en la colina, era una casa que parecía un granero, de 2 pisos, bastante confortable, estaba a la venta desde hacía tiempo. Nadie la quería. Una vez más es la casa que nadie quería comprar, ¿no? Sí, pero en el sitio, mira que de allí eran su madre, su suegra, en el sitio no era una casa encantada, no era un lugar que tuviera mala fama, al contrario, la gente que había vivido allí antes estaba fenomenal, era una familia completamente normal que se iba a trasladar y vendía esta vivienda.
Pero cuando empiezan a vivir ellos es cuando comienzan los sucesos. Parece que la detonante de ellos es esta mujer. Al parecer en ella se centran la mayor parte de los fenómenos, que son de todo. Desde visiones hasta apariciones. Ella tiene una serie de pesadillas muchos meses antes de comprar esa casa. Sueña con una escalera y que alguien está en esa escalera, alguien oscuro, alguien que la aterra. Tiene unas pesadillas tremendas y se da cuenta cuando ya ha comprado la vivienda que esa escalera está en esa casa. Bueno, perfecta y primera visión diapositiva de algo que nos van a contar los propios protagonistas y lo agradecemos porque no era fácil, pero contábamos con ese factor, ¿no? Como a veces ocurre, la necesidad tremenda de contar, de que alguien la entienda. Yo no sé qué es esto, Carmen tampoco, y ningún especialista nos puede decir qué ocurre, pero es verdad que el arquetipo se sucede una y otra vez. Ahora, hay algo que parece propio de las películas, como tantas veces decimos, y que tiene un carácter que sí podíamos adelantar. ¿Por qué el muro? ¿Por qué ella titula esa especie de confesión personal, este pequeño panfleto? ¿Por qué lo llama el muro? Pues es sencillo, Iker. Hay una habitación en la casa que en principio iba a ser la habitación de sus dos hijas. Ellas desde la primera noche se niegan a dormir en ella. Algo las asusta. Desde entonces duermen en la habitación de Cindy, ya que su marido, Jake, trabajaba por las noches, con lo cual las niñas podían dormir juntas en su habitación y ella decide dormir en una especie de cuarto de estar que había pegado a la habitación de las niñas. Por lo tanto, por eso hablábamos de una historia de mujeres, sobre todo. Exacto. Esa pared que dividía la habitación de sus hijas con el saloncito donde ella dormía es la pared maldita, por llamarlo de algún modo. Es el muro de donde salen personajes que ella ve perfectamente. Un niño, un anciano, un soldado, todos de ese muro que parece que es el paso hacia otro lugar oscuro y diabólico. Llegados a este punto, necesitamos ver los testimonios y vivirlos de esta familia. Una historia sobre todo de mujeres en una casa en un valle. Y por supuesto cada uno puede pensar lo que quiera. Alucinación, el enigma de la histeria colectiva, la desestructuración de una familia porque sí, y eso genera fenómenos, o los fenómenos son los que desestructuran las relaciones humanas de ese núcleo. Piensen lo que quieran. Nosotros como periodistas hemos acudido, hemos puesto las grabadoras y ellas nos cuentan la terrorífica y real historia del muro. Todas las bombillas estallaban y tenía que cambiarlas continuamente. No podía imaginarme lo que estaba sucediendo. Sabía que algo no iba bien en la casa. Tenía como un sentimiento de tristeza y oscuridad allí. Probablemente estuve arriba un par de veces, pero cuando estabas allí sentías cómo se te ponían los pelos totalmente de punta, los escalofríos. Simplemente mirabas a tu alrededor porque sentías que alguien estaba ahí vigilándote todo el tiempo. Todo lo que te puedas imaginar pasaba. Créeme. Y unos días después, me quedé dormida en el sofá y noté cómo abandoné mi cuerpo. Inmediatamente, sentí cómo me empujaban y golpeaban violentamente. Miré alrededor. Comprobé la casa y todo estaba cerrado. Intenté volver a dormir y me golpearon muy fuerte en el brazo como con un puño. No dormía. Tenía una Biblia en su pecho por la noche. Rezaba todo el tiempo. En otro momento, estaba en el baño. De nuevo, como de costumbre, me desperté y fui a lavarme las manos. Traté de apagar la luz tirando de una cadena que teníamos. Y cuando lo hice, rápidamente volvió la luz. Cuando volví a tirar, sentí como alguien lo hacía al mismo tiempo que yo. Así que dejé de sostener la cadena y me fui. Una noche, estaba tumbada y estaba despierta. De repente, pude ver por el rabillo del ojo como una especie de humo rosado saliendo de la pared.
Pensé que algo se estaba quemando. Pero cuando me acerqué a la pared, empezó a salir. Y ahí estaba, en medio de mi salón, una gigantesca y enorme nube que transmitía energía hacia mi televisor, haciendo que éste se encendiera y se apagara. Las luces también se encendían y se apagaban. Había tanta energía. Fue horrible y estaba muy asustada. Mi hija Lindsay y mi hija Sydney estaban todavía en la otra habitación, en mi cuarto. Y cuando todo acabó, la nube volvió a la pared. Y pensé, oh Dios mío, está ahí. Estaba muy asustada. Quería bajar, pero pensé, si lo hago me va a atrapar. Llegué a pensar en saltar por la ventana desde el piso de arriba. Pero de repente, mi hija Lindsay salió de la habitación y vi la cara más crispada y extraña que jamás haya visto. Me dijo, he visto lo que has hecho y te odio. Lo repetía continuamente. Empecé a llorar y le dije, no he hecho nada. Y no paraba de mirarla. No era mi hija, era su cuerpo, pero no ella. Mi hermana tenía unos 8 años cuando sufrió la posesión. No lo presencié, pero me contaron que fue terrorífico. El padre Anderson vino para hacer un exorcismo en la casa. Y antes de entrar, rezamos. Pero obviamente nada funcionó, porque el mal todavía estaba allí. El peor episodio que yo viví fue después de que el sacerdote se marchara aquel día. Estábamos allí y sentí cómo el mal seguía estando presente. Subía por algo arriba, y cuando bajé por las escaleras, sentí cómo me agarraron fuertemente. Pienso que la casa estaba encantada. Para mí era puramente algo diabólico. El mismísimo demonio. El mal está en todas partes y existe igual que Dios. Crónica en viva voz de las protagonistas de esta historia. Hay muchísimas viviendas en las vastísimas extensiones de los Estados Unidos que son abandonadas repentinamente, huyendo de allí prácticamente, por motivos que nada tienen que ver con lo racional y lo lógico. Podría ser, Carmen, uno de estos casos, ¿no? Al final se tuvieron que marchar de allí y aguantar un poco tiempo. Aguantaron menos de un año en la casa, porque los fenómenos, tal y como nos han contado ellas, eran tan terribles que ya no podían soportarlos. Fue un cúmulo de cosas y de casos lo que hizo que esta mujer huyera de esa casa, porque la familia se había visto envuelta en una serie de sucesos que ellos nunca habían vivido. A raíz de todo lo que se estaba observando, a raíz de todos los golpes, de las bombillas que estallaban en cuanto las ponían, de esa especie de sustancia negruzca que aparecía y desaparecía como ella quería, manchaba la ropa y no sabían de dónde venía. Todos los que iban allí, los electricistas, los fontaneros, para comprobar qué pasaba, decían que estaba todo bien, que no sabían de dónde provenía eso. Pero las visiones que tiene ella, sobre todo, son las que la aterran. Pero no es que se repiten, además, ¿no? Como si fuese, la casa tiene un mensaje para usted, ya que usted, por sus traumas, su personalidad, su locura, piensen lo que quieran, tiene esta capacidad de antenificarlo, ¿no? De entenderlo. Y parece que la casa, siempre entre comillas, ¿no? Tiene algo que decir, porque se repite, ¿no? Hay un par de visiones que son constantes. Hay algunas que son constantes y otras que solo las tiene una sola vez. Por ejemplo, la de un niño pequeño, ella dice que tiene como unos 8 o 9 años y que parece vestido con ropajes de los años 30 más o menos. Lo describe como con una camisa blanca, pantalones cortitos, unos calcetines. Además, se sorprende. El niño se sorprende al verla a ella y ella, por supuesto, se lleva un gran susto. Cuando quieren establecer contacto con él, ese niño sale corriendo, dobla una esquina y desaparece. Lo que sí que la aterra de verdad es la aparición de una especie de soldado. Y ahora te contaré por qué el soldado. Es un hombre de unos 30 años, alto, va vestido con una camisa blanca y unos pantalones, y parece que estos pantalones van metidos por unas botas militares. Las botas están por encima de los pantalones. Y a su lado hay una especie de rifle o de arma. Ella lo identifica con eso. Esa visión dura
bastantes segundos y se aterra. Se aterra porque en otras ocasiones, como de la nada, había oído en la casa como unos disparos. Alguien que disparaba, y cuando iba a ver si es que se había caído un mueble, si era algo, no veía absolutamente nada, pero ella lo identificaba con tiros. Es entonces cuando además empieza a investigar. Ella se va de la casa con sus hijas después de tener estas dos visiones y sobre todo después de que su hija Lindsay, la mayor de ellas, tuviera una especie de posesión. Lo hemos visto como su hermana lo cuenta, esa niña entra como una especie de trance, empieza a hablar con una voz que no es la suya y le espeta a su madre unas palabras que no tienen nada que ver con lo que estaba ocurriendo en la familia. Además, esas niñas, fíjate, es muy curioso y pasa en muchas casas encantadas. La familia se va viendo sujeta a un estado de nervios que muchas veces acaban por romper el núcleo familiar. Esto pasa en muchas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Y podrá haber una explicación psicológica o no. Pero familia que vive este tipo de acontecimientos muchas veces empieza a haber grietas, ¿no? Sí. Está la tensión, está el estrés por lo que está pasando, nadie lo entiende. Imagino que en la propia familia a veces además se intenta explicar, racionalizar y otros no, y entonces se produce un choque de trenes, ¿no? Fíjate, las niñas desde que entran en esa vivienda cambian su humor totalmente. Eran unas niñas risueñas, juguetonas, y empiezan a no querer jugar, a cerrarse mucho, a introducirse en un cuarto de juegos que tenían y no querer salir de allí. Por supuesto, en el cuarto no llegaron a dormir nunca, en el cuarto que estaba dispuesto para ellas, nunca. La sabiduría de los niños, ¿no? Aquí no. Totalmente. En ese muro justo que dividía las habitaciones, al parecer ellas veían algo. Estaban tristes, estaban irascibles. La madre se daba cuenta de ello porque eran unas niñas que contaban todo a su madre y en un momento dado dejan de hablar con ella. La echan como en cara que haya comprado esa casa que las está literalmente matando a todas, incluso a la familia. Y también es muy curioso cómo Jake, el padre de su última hija, cambia totalmente también de carácter. Era un hombre afable, era un hombre que ayudaba a su mujer, que estaba encantado con el nacimiento de su hija y de repente se convierte en un hombre agresivo, hasta tal punto que en dos ocasiones intenta matar a Cindy. Una, ahogándola con una almohada, se la pone en la cabeza e intenta asfixiarla, y la segunda vez en la que ya tiene que acudir la policía es cuando empieza a merodear alrededor de la casa, porque le ha dicho ya que se vaya después de ese primer episodio que la intenta asfixiar. Le dice que se vaya de la casa y él merodea alrededor de esta con un hacha en la mano intentando acabar con la vida de su mujer. Y es otro de los clásicos, es decir, ha ocurrido en los grandes casos de supuestas casas encantadas en Norteamérica, por ejemplo, ¿no? El padre de familia empieza a trastornarse con todo lo que está pasando. Y de nuevo la duda, ¿estaba ya trastornado de antes? ¿Qué pasa para ese cambio de opinión? Parece que la frecuencia energética, si se puede decir esto, que no lo sé si se puede decir, varía radicalmente, o bien por la psique de las personas o bien por algo que ocurre ahí. La gran pregunta que todo el mundo se está haciendo, Carmen, es, bueno, ¿y todas estas apariciones decían algo porque en el pasado había algo ahí? ¿El muro indicaba algo? ¿La historia indicaba algo? En esa colina no había absolutamente nada. Lo primero que se había construido era esta casa. Y como te digo, anteriormente, o no lo habían contado, las familias que vivieron allí no habían tenido ningún problema. Ella huye de esta vivienda dejando incluso todas las cosas dentro cuando tienen ese fenómeno de posesión de la niña, que incluso el sacerdote Anderson tiene que ir, realizar un exorcismo, bendecir la casa, y aún así las cosas siguen ocurriendo y además cada vez con más violencia. El sacerdote llega a decir que allí habita un demonio y que no puede con él. Con lo cual, Cindy decide irse a casa de su madre y estar viviendo allí con ella durante unos meses hasta que encuentre otra vivienda o pueda vender esta. En la casa siguen ocurriendo cosas porque los vecinos aseguraban ver una sombra a través de las ventanas. Y ella empieza a investigar en la historia de la colina. Muchos de sus vecinos aseguran que allí hubo una batalla con muertes y que todavía hay gente enterrada hoy en día. Gente que no se sabe por qué sigue sepultada. Ella además, cuando está en casa de su madre, tiene una serie de visiones, unos sueños que parece que la están dando alguna información. Ve como una especie de ritual, gente con capas y un pequeño ataúd que es enterrado precisamente en esa colina. Intenta verificar esa información en los archivos municipales y justo toda la época que hay, desde los años 30 más o menos, que es lo que ella identifica por el ropaje a esos personajes que pudieron morir allí, toda esa información está quitada de todos los archivos. No encuentra ninguna referencia, con lo cual el misterio sigue siendo más grande. Eso sí,
si hacemos eco de lo que cuentan los vecinos, es verdad que allí hubo una batalla y que murió gente, pero no hay ninguna referencia escrita. Lo que hemos escrito, con la voz, con los testimonios, recuperando del pasado una historia de una familia que lo pasa muy mal y que, bueno, le deseamos lo mejor. Espero que ahora no estén tan agobiados, ¿no? El cambio, se fueron de la casa, la casa además se vendió al año siguiente, su vida es completamente normal, huyeron de ese demonio que parece que la perseguía en esa vivienda. Yo creo que era un sitio de una casa especial, con un ente especial y una mujer que tenía cierta capacidad para captarlo. Como tantas veces ocurre esa conjunción, ¿no? Y cada uno que piense lo que quiera, huyeron, hoy son felices, menos mal, porque esta causa, o lo que sea, parece que quería destruirlos, ¿no? Que era su objetivo. En Estados Unidos, grandes historias. Solo algunas llegan al conocimiento popular, de algunas volveremos a hablar porque han pasado cosas. Cientos de ellas nos demuestran que los casos ocurren, que los testigos cuentan cosas muy parecidas y que la angustia parece absolutamente real, que no han ganado nada con esta historia y que por fortuna pueden ya descansar tranquilamente después de la pesadilla del muro. Este inencontrable libro que en el fondo era, decíamos, testimonio. Y de este libro, si te parece, después de esta increíble historia, alucinante y seguramente totalmente real, muchos amigos y amigas dicen que a ver por qué pongo yo estas caras y por qué me sorprendo tanto, porque es que muchas de las informaciones, en este caso el caso, valga la redundancia, lo ha ido llevando Carmen, y yo no sabía muchos de los elementos ni muchas de las visiones, por ejemplo, de ese ataúd. Entonces, somos así, lo siento, nos impactan, ¿no?, las cosas según están ocurriendo. Y así debe ser, por supuesto. Como nos puede impactar, aunque esto yo sí lo sabía porque es un clásico, la historia de ese otro libro. Pasamos de un ejemplar moderno a uno muy antiguo y que guarda también una historia de sombras. ¿Ustedes saben lo que es el voto de tinieblas? Esto fue editado en España, fue un libro prohibido. Muchas veces se encontró oculto dentro de los muros. De alguna forma, el propio ejemplar era calco de lo que ocurría en carne y hueso. Vemos a una mujer, es una emparedada. Este libro es la oración de la emparedada. Este libro era un libro mágico, se pasaba por las heridas, parecía que podía sonar porque tenía el ensalmo, el poder, la energía de estas mujeres. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Eran alumbradas, eran iluminadas, eran místicas que en la mayoría de las ocasiones pedían ser emparedadas en vida. Emparedadas en vida en España, sí, sí, con documentos, con historia, con archivos, con piedras grabadas, por supuesto. Con una pequeña reja o rendija, minúscula a veces, que era su único contacto con el exterior. No podían ver la luz del sol. Y en esa penumbra rezaban una y otra vez la oración de la emparedada. Este ejemplar en concreto se encontró, no puede ser de otra forma, emparedado, en Barcarrota, en Extremadura. Pero vamos a viajar a un lugar concreto, lo hacemos con Nacho Ares, donde todavía se conserva en plena plaza de la catedral la celda para una sola persona, que era esta mujer mística. Iban, además, en el tiempo, solapándose unas con otras. Siempre había alguien arrebatada, creyendo en las fuerzas sobrenaturales, que quería estar hasta salir con los pies por delante en esa especie de gruta cárcel real. ¿Quieren conocer seguro la historia del voto de tinieblas? Lo hacemos viajando en concreto a Astorga. Desde hombres del siglo XXI, ponernos en esa situación hoy es casi incomprensible que eso hubiera podido darse en la historia, pero llegó a darse. Muchas mujeres, llevadas de una religiosidad extraordinaria, buscan la espiritualidad en soledad. Simplemente buscan mantenerse, vivir. Una huida desesperada hacia adelante. Así podría definirse el fenómeno de las emparedadas. Pasar la vida entre cuatro paredes, en cubículos que en ocasiones no superaban los 2 metros cuadrados. El origen hunde sus raíces en las tinieblas de la Edad Media, un mundo del que apenas hay información y en el que los historiadores no se ponen de acuerdo en buscar una teoría que explique tan extrema religiosidad. Hay una, la que dicen que eran recluidas por un castigo eclesiástico, o sea, a la fuerza, por pecados públicos o ciertos pecados que hubieran podido cometer. Hay otra teoría que dice que no,
que era por penitencia, reconocían ellas sus faltas y voluntariamente escogían ese modo de reparación o de expiación. Y hay otras que dicen que entraban ellas voluntariamente, que no, porque querían vivir aisladas del mundo de esa manera. Las crónicas nos hablan de mujeres emparedadas en Valencia, Jaén, Granada, Toledo o Astorga, además de muchas ciudades de Europa. En un momento en el que la Inquisición acorralaba a todo aquel que se saliera de las estrictas normas de la Iglesia, muchas mujeres optaron por esta terrorífica elección. Y el emparedamiento es un fenómeno no solamente religioso, sino que quizás es un fenómeno más social. En una España donde por el hecho de, por ejemplo, cocinar sin utilizar tocino u otros ingredientes, automáticamente eres sospechoso de ser converso, de prácticas judías. Vivían solamente de los donativos de la gente. Por eso tiene ese ventanal para la calle con una reja, pero una especie de cuadro en el medio de apertura para poder sacar la mano o poder introducir un alimento. Su valentía pronto las convirtió en mujeres extraordinarias, beatas en vida, a las que los más supersticiosos acudían para solucionar sus problemas, como si se tratara de verdaderas magas. Aquella persona que prefería una penitencia que ella misma o él mismo se imponían, o aquellos que simplemente buscaban mediar con Dios a través de su propio pensamiento, de su propia espiritualidad, eran sospechosos de ser alumbrados. Por eso todos los libros que están vinculados a ellas, en un momento determinado tienden a desaparecer, porque su propia posesión era casi una prueba evidente de que estabas caminando sobre ese filo del cuchillo que era la herejía. La Iglesia, por un castigo o por un pecado público, por muy grave que fuera, condenar a una persona a estar emparedada, a mí me parece eso algo, me parece incomprensible, me parece algo terrible, ¿eh? Tras la persecución, su huella se borró de la faz de la tierra. Todos los libros relacionados con ellas fueron quemados por la Inquisición y los lugares en donde vivieron demolidos para borrar su recuerdo. El caso de la capilla de San Esteban en Astorga es un raro ejemplo de conservación. La ventana y la celda que allí siguen en pie son el único recuerdo en el mundo de aquella lúgubre práctica. En el frontis hay una inscripción latina, que es una cita del eclesiástico, en el que, haciendo una traducción lo más ajustada posible, quizás sea: acuérdate de mi condición, porque así será la tuya. Pero como está puesta de tal manera que tapa parte de la catedral, de la fachada de la catedral, hubo un intento de quitarla, y no se quitó precisamente por el monumento de las emparedadas, y que decían que no se suprimía por el valor que tiene ese monumento histórico, que es como una reliquia de una época bastante oscura del pasado. A pesar de la amenaza de la Inquisición, el emparedamiento pervivió hasta el siglo XVIII. En la actualidad, apenas ha quedado documentación del fenómeno, sumiendo su propia historia en un nuevo mundo de tinieblas. Impresionante la recreación de nuestro compañero Manuel Romo, que nos ha hecho prácticamente estar dentro de esas celdas que existen todavía, de esos lugares minúsculos, donde ocurrieron tantas cosas tan incomprensibles hoy en día, ¿no? Algunas mujeres, por un arrebato místico, arrebato de fe, querían apartarse del mundo. Las imaginamos prácticamente, las hemos visto. Otras, sin embargo, eran encarceladas, emparedadas en vida. Yo creo que es uno de los grandes tabús de nuestra historia y, como siempre, hay que arrojar luz sobre él. Con nosotros, los mejores especialistas, Fermín Mayorga. Amigo, buenas noches. Buenas noches. Tu último libro, Los herejes de Villanueva de la Serena, Don Benito y Medellín. Nuestro amigo Fermín, podemos hablar ya del gran especialista, uno de los grandes especialistas del mundo de la Inquisición en Extremadura, y que está, sacando documentos a la luz de esos archivos que a veces nos sobrecogen. Vamos a hablar de todo esto, Fermín,
porque para muchos amigos y amigas será imposible de creer, sobre todo que esas rejas se encontraban de cara al público. Eso yo tampoco lo sabía. Es decir, las personas de alguna forma interactuaban con esas místicas o encarceladas. Una cosa antes de empezar nuestro pequeño debate. No todos los documentos, lo saben bien nuestros amigos, se quemaron, se perdieron y se olvidaron. Casi todos, sí. Pero yo hablaba de ese librito. Nacho, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Enhorabuena por el reportaje, porque me ha gustado mucho. Me ha parecido, muchas gracias. No sé, lanzar una piedra a un pasado remoto, desconocido, y que luego se convierte en papel de alguna forma también dramática, con ese ejemplar que tienes ahí. La oración de la emparedada, que se creía, es una obra del siglo XVI, que se creía hasta la aparición, recuerda Iker, en la pieza que hicimos también en relación al descubrimiento de la biblioteca de Barcarrota, en Badajoz, en el año 1992, en donde apareció un ejemplar como este, la oración de la emparedada, en este caso en lengua portuguesa, como podemos leer en la primera página, la muy devota oración de la emparedada, en lengua portuguesa. ¿Qué era eso? Esto es un libro mágico. Podríamos definirlo así. Esto era utilizado, que por eso lo quemó la Inquisición, como una suerte de amuleto para pasarlo por encima de los enfermos. Lo utilizaban muchos médicos para intentar llevar todas las condiciones positivas que se creían portaban estas mujeres emparedadas, porque eran beatas, eran mujeres de fe, eran mujeres de una religiosidad extrema, eran en definitiva una suerte de brujas, de meigas, podríamos definirlo así, e intentar traspolar esas energías a los enfermos. Eso se hacía a través de libros como este. Pero eso lo leía, por ejemplo, la propia emparedada, con la poquísima luz. Decía no luz de farol, no luz de sol, no luz de vela, y ellas de alguna forma, entre tinieblas, nunca mejor dicho, en su voto, en su castigo, en su fe, leían esa especie de letanías. Sí, la única celda que ha quedado en el mundo es la que hemos visto en el reportaje. Es la única y exclusiva que hay en el mundo, en la iglesia de Santa Marta en Astorga. Es un cenáculo muy pequeño, como hemos podido ver. Es el único punto de conexión con el mundo exterior. Hoy, claro, nos puede, como decía José Manuel Sutil, el archivero de Astorga, en el reportaje, hoy nos puede parecer algo increíble, ¿no?, a los ojos del hombre del siglo XXI, pero es que se dio. Fue algo y además real. Hay algo interesante, Nacho, y es que las personas que deambulaban por la mágica Astorga, hemos visto en esa escena, ¿no?, tocaban la mano de la mística, porque las emparedadas ya eran personas diferentes. Personas, Fermín, que habían traspasado el umbral de lo lógico, pero claro, hay dos posibilidades, ¿no? Contra su voluntad o por su voluntad estaban ahí. Había mujeres que entraban lógicamente desde el punto de vista de la fe y sin pensárselo se adentraban profesando como tales, pero también estaban aquellas que se sabían temidas por la Inquisición o perseguidas por la Inquisición, y a veces para ocultarse, qué mejor sitio que el emparedamiento, pasar como cristiana de base, como cristiana militante, sin serlo, porque de esa forma podían salvar su vida. En el reportaje hemos oído hablar de judaizantes, ¿no? Pues es una realidad, o de alumbrados. Háblanos algo de esto, Fermín, que creo que es una historia apasionante y muy extremeña también, ¿no? Claro, totalmente. Recordemos que la oración de la emparedada es una oración de alumbrados. ¿Quiénes eran los 100%. alumbrados? Cuéntanos, por favor. Era una secta que precisamente en Barcarrota es donde estaban los dos gurús más importantes de la misma y que eran los que adoctrinaban a toda Extremadura. Tenían una doctrina que rompía de frente con la Iglesia Católica, y era que ellos tenían sus conventículos particulares donde se encerraban las beatas, eran beatas todas, y ahí utilizaban precisamente medios como la oración de la emparedada, donde la oración te dice que una emparedada de Roma se le apareció Jesucristo, y ahí empieza a decirle el Hijo de Dios que toda persona que leyese o rezase la oración de la emparedada o la tuviese en su propia casa sería salva. Es más, 15 personas de su familia muerta directamente se salvarían y podían llegar al cielo, y 15 vivas, que serían las siguientes en morir, también se iban a salvar directamente. Entonces la emparedada en sí era un personaje en una época donde la incultura estaba establecida en la sociedad, un personaje importantísimo, ¿no?, para poder precisamente llegar hasta el otro mundo. Es curioso, Fermín, y hemos ido aprendiendo con vosotros muchas cosas, esa España de las herejías, que no es como ahora, que uno puede tener el culto, profesar la religión que quiera. En aquel momento, de repente, y dentro de la creencia y de la fe, resulta que hay individuos y mujeres
que creen que no hace falta intercesión de ningún otro ser humano, de ningún sacerdote, de ninguna estructura eclesial, y creen que se puede hablar con Dios de alguna forma directamente. Y ahí empiezan los alumbrados, curioso Claro. nombre también, ¿no? Iluminados por algún tipo de Además, fuerza celestial. Eran personas que el 99% de ellas tenían arrobos espirituales, veían permanentemente a Jesús de Nazaret o a la Virgen María, con lo cual esto llegaba al pueblo, el pueblo se volcaba con ellos, precisamente las emparedadas se abastecían de sus arrobos dentro del enclaustramiento donde venían sus súbditos, digamos, a llevar las limosnas, porque sabían que esa intercesión podía ser positiva para ellos en sus vidas, por lo tanto era un peregrinar directo hacia ese cenáculo, llamémoslo así, donde se encontraba la emparedada. Y por supuesto luego estaba, digamos, la tragedia de ese grupo, de esos alumbrados, que era el haber llevado una vida completamente lujuriosa, ¿no? Es decir, ellos montaban sus orgías con estas beatas, los sacerdotes, que como digo, rompían con la Iglesia Católica de alguna forma hasta que ya se puso pie de cañón contra ellos, pero mientras tanto ellos se lo pasaban en grande. En esos conventículos donde estaban encerradas estas mujeres y además donde solamente entraban ellos y los únicos que la podían confesar eran ellos. De hecho, en el año 1695 el obispo Pérez Ayala decide romper por completo con todo esto y que los sacerdotes no entren. O sea, casi hasta el siglo XVIII, esta ley de las emparedadas en lugares públicos, a las que veían el rostro, imagino el impacto, estuvo todo esto vivo en nuestro país. Totalmente, hasta el siglo XIX. Fueron los franceses los que se cargaron las emparedadas. Hasta el siglo XIX prácticamente, inicio del XIX, los franceses son los que dinamitan de alguna forma este mundo de enclaustramiento y ya Mendizábal también que le dio la puntillada, ¿no? Pero sobre todo ahí terminó. Pero, como te decía, el obispo Pérez Ayala dictamina que los sacerdotes no entren a confesar a las emparedadas porque ya sabía lo que se estaba cociendo dentro del conventículo, ¿no? Con lo cual ahí para. Pero 2 años después, otro obispo, que hoy es santo y alumbrado, que lo fue porque fue acusado de alumbrado, es San Juan de Ribera, en Valencia, precisamente, donde las emparedadas estaban por doquier, en muchísimas iglesias, va otra vez a admitir, él como llevaba la semilla de los alumbrados, va a admitir de nuevo que los sacerdotes puedan entrar a los lugares donde se encontraban las emparedadas, pues para seguir con su adoctrinamiento del alumbradismo. Y hasta ¿no? el 19, que nos parece increíble, pleno siglo de las luces de alguna forma, pues resulta que esto ocurre y nos parece increíble. Y ahora nos contarás más documentos, más historias, pero elementos que les van a sobrecoger, si cabe, todavía más. Por ejemplo, hay un caso en Valencia, Nacho, donde vemos lo que la emparedada pide. Es tan gráfico que hiela la sangre. Sí, porque la celda que hemos visto en Astorga es relativamente grande, o sea, bastante celda generosa. De lujo, entre celda comillas. de lujo. Tengo aquí las medidas, es 1,30, 1,30 m de ancho por 3,80 de largo. Hay que pensar que aparte de la ventana que tenían de mirada a la calle, si estaban en el interior de las iglesias o en la fachada de la iglesia, a lo mejor había otro cenáculo que daba al interior del templo para poder asistir a las misas, ¿no? Pero el caso de Quiteria es quizá uno de los más sangrantes, porque en la documentación nos habla de que ella pidió 1,5 palmos de espacio en el exterior de la iglesia para colocar un muro en el que emparedarse. O sea, estaba casi estabicada. Totalmente, claro. La gente pensará que nos esté escuchando y nos esté viendo ahora mismo, dirá, ¿y cómo era la vida en ese cenáculo tan pequeño, ¿no? Pues debió de ser terrible, ¿no? Hay que pensar que solamente por esa ventana recibían la comida, dónde hacían sus necesidades, dónde dormían, porque lo hacían sobre camastros, una simple tabla, un listón de madera, lo utilizaban de almohada. Y hay un detalle curioso en muchas de ellas, que hay documentación al respecto, que ellas parece que predecían su muerte, y la daban a conocer, de tal manera que pocos días antes de fallecer o al poco de fallecer entraba un sacerdote, echaba una serie de cenizas, llevaba a cabo un ritual de sacralización, por así decirlo, de esos restos, se retiraba la emparedada muerta y ese cenáculo quedaba pues seguramente para ser reutilizado por otra mujer. O sea, donde la profecía, mujeres muy especiales, mujeres que incluso tenían este sentido de la clarividencia, quién sabe, en su arrebato místico, o podemos pensar en su locura de tabicamiento sensorial, quién sabe. Lo cierto es que hay un montón de ejemplos de personas que en contra de su voluntad, que nos puede parecer más terrible, eran ingresadas en estos lugares. Un caso célebre, y que ustedes recordarán enseguida, si son seguidores del cuarto milenio,
es el de la famosa vampira Elsbeth Báthory, a otro nivel, no hablamos de España. Esa mujer que terminó, cuentan, prácticamente con el censo de jovencitas de todo su reino. Se dice que entre 600 y 690, no con sus propias manos, pero que se desangraron por parte de los súbditos para llenar grandes bañeras donde ella se bañaba convencida de que la sangre le rejuvenecía. El final de Elsbeth Báthory es terrible, porque ella, por supuesto, acaba siendo encerrada, prácticamente emparedada, solo tenía una reja como la que hemos visto de Astorga, y además enloquecida por su envejecimiento, que es lo que le ponía enferma realmente, va marchitándose y no vuelve a ver la luz del sol. Hubo casos de este tipo, Fermín, tú que has indagado en los archivos, que deben ser los más dramáticos, ¿no?, de estas personas que no querían ser emparedadas y que acababan ahí. Bueno, hay casos, en concreto hay una mujer, que era Inés de Moncada. Esta mujer, ella quería ser emparedada, ¿no?, en vida, ¿no?, ser dentro de los muros de ese cenáculo. Y esta mujer, para poder entrar, los padres no querían que entrasen, para nada, y ella se hace pasar por hombre, para huir de casa, y haciéndose pasar por hombre, consigue entrar al final y profesar como emparedada, ¿no? Pero resulta curioso de que... Como no han hecho una película sobre eso, me parece increíble, ¿no? Ahí están los datos. Pero al final esta mujer se mortificaba, y se mortificaba muchísimo, ¿no? Hasta tal extremo que precisamente la oración de la emparedada lo recoge. La emparedada dice ante la aparición de Cristo que cuántas llagas tienes en el cuerpo, y ojo al dato que te voy a dar. Y le contesta Jesús de Nazaret: tengo 6.676. El número de la bestia está ahí metido también, por medio. Y ella decide también tener en su cuerpo las mismas llagas que Jesús de Nazaret, lo que le dijo, ¿no?, en esa aparición. ¿Y qué hacía esta mujer? Mortificarse, pero ¿qué cosa realizaba? Tenía una cruz de madera dentro del emparedamiento, donde ella se crucificaba. Tenía sus clavos, se ataba con cuerdas, y tenía un clavo que sobresalía de la cruz donde apoyaba sus pies. Ahí estaba durante horas, sangrando. En definitiva, la muerte de ella va a ser esa. Crucificada dentro del propio cenáculo. Además, la gente acudía en masa, porque claro, ese tipo de mortificación ante el pueblo era como algo fuertísimo que atraía a la sociedad hasta ella. Y la gente mirándolo por la verja. Por la verja. Por la verja, y dando de donativo, porque lógicamente luego el espectáculo dentro del propio lugar era más que evidente, ¿no? Es decir, ella hacía como que se arrobaba, y toda esa mortificación aún le daba mucho más caché, digamos, ¿no? Fermín, quien entraba en el emparedamiento no había salida posible, es decir, terminaba sus días en ese lugar. No, hay gente que salió, incluso hay gente que salió. Hay un caso en Sevilla de una mujer que se llama Davío Saavedra, no me recuerdo el nombre, que va a ser raptada. Va a ser raptada porque se estaba enamorada inicialmente y se mete dentro del emparedamiento. Y el novio va por ella, la rapta después de haber profesado, pero como había profesado era un delito, con lo cual van a castigar al novio, lo van a meter en una tinaja, como se hacía en la época, en el siglo XVII, en una tinaja de madera con un perro y un gato dentro, y lo van a lanzar al río, lo van a hundir en el río. Eso dices tú con toda la tranquilidad de quien está todo el día entre archivos, es lo que se hacía. O sea, es lo que se hacía. ¿Meter en una tinaja con un perro y un gato? Claro, es lo que se hacía, amén de otras historias, porque claro, aquí hablamos de emparedamientos de mujeres vivas, ¿no? Pero no hemos tocado los emparedamientos que también se hacían contra personas, y que lo hacía la Inquisición, porque en el sínodo de Narbona así se dictaminó que todo eje que fuese condenado a cárcel perpetua irremisible equivalía a ser emparedado. Ahora nos cuentas, Fermín, que desde luego nuestro amigo, ustedes ya lo saben, es una enciclopedia abierta. Pero yo siempre digo, ¿no?, cómo esa historia de Inés de Moncada, que igual nosotros recreamos, porque creo que merece la pena, cómo nos ha llevado al celuloide, cómo no sabemos estas cosas, por qué están en los legajos inaccesibles, ¿no?, prácticamente. Oye, Nacho, una cosa, estoy recordando un lugar, eso sí, más lujoso, palaciego casi, pero con emparedamiento, y recuerdo que fuimos allá a filmar y estaba Carmen recreando la historia de una mujer que a ti te ha tenido fascinado, ¿no?, históricamente hablando, la princesa de Éboli, icono, ¿no?, de los misterios históricos españoles, fue una emparedada a su pesar. A su pesar. Doña Ana de Mendoza, en el siglo XVI, ella murió en 1592, lo que hace es protagonizar, ser un ejemplo más de estos emparedamientos. Es cierto que
ella podía deambular por su palacio, ¿no? Y muchas de estas emparedadas, incluso la documentación lo deja muy claro, a lo mejor eran emparedadas temporales, es decir, estaban un tiempo en el que ellas se sumían en este tipo de ejercicios espirituales, sufrían lo desmedido, etcétera, y al pasar un tiempo, un proceso, pues abandonaban y seguían con una vida relativamente convencional. Incluso había emparedadas dentro también de los conventos de clausura, es decir, un emparedamiento dentro de otro emparedamiento, ¿no? Y el caso de la princesa de Éboli, pues fue La imagen que teníamos es ese balcón, ¿no? Que ese dicen que balcón toda en la habitación de la hora, ¿no? Claro, la vio Solamente prácticamente marchitarse, una mujer muy hermosa, con el típico parche que tenía, ¿no? en el ojo derecho. Cogida esos barrotes, ¿no? Sí, que dice la leyenda que solamente esas ventanas se abrían 1 hora al día, que era el momento en que ella podía tener acceso a la luz del sol. Bueno, ¿qué les parece si esta lección de historia misteriosa, que a mí me tiene fascinado, espero que ustedes también, la rematamos de alguna forma, porque habrá mucho que contar? Esos son periodos de tinieblas, nunca mejor dicho, voto de tinieblas, que yo creo que hoy vamos a conocer. Fermín nos dejaba pues con otra pista, ¿no? Esos casos de condenados, incluso post-mortem, emparedados. Emparedados, eso hay muchísimos, e incluso emparedamientos colectivos. No nos olvidemos del caso todavía que está ahí pululando de las momias de Llerena. Hace poco ha habido una investigación donde, bueno, pues se han descubierto dentro del espacio donde se encuentran estas momias bonetes que no dejan de ser los capirotes de los reos de la Inquisición, trajes como de sacerdotes, que no deja de ser el San Benito del reo de la Inquisición, que eran esos condenados, como dije anteriormente, a cárcel perpetua irremisible. O sea, que Llerena sería el gran emparedamiento colectivo, pero hay muchos más en esta geografía. Es decir, totalmente, hay muchos personas más. Que luego, su última condena, tú nos contaste en su día lo de el nombre de la familia permanecía, ¿no? Como un San Benito diciendo, esta familia ha sido condenada y ahí quedará para siempre, pero otro tipo de condena más extrema que no conocíamos es el cuerpo directamente emparedarlo. Emparedado vivo, que duraba a lo mejor una semana o 15 días, se le iba alimentando con una mínima comida, porque la Inquisición lo que no le interesaba era tener a un reo en las cárceles alimentándole y gastándose dinero, con lo cual lo que había era que lapidarlo cuanto antes. En este caso, la forma era esa, una cárcel perpetua irremisible. Qué mayor perpetuidad que un cuerpo emparedado, ¿no? De por vida ahí. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es indagar en algunos de los casos muy concretos que hemos simplemente esbozado esta noche, conociendo una historia que yo creo que es, dentro del desconocimiento general del mundo de la Inquisición y del mundo de la mística española, que es un universo lleno de magia, claro, las emparedadas, que eran más habituales que emparedados, por lo que parece, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, las mujeres parece que eran un porcentaje mucho más amplio que los emparedados. Pues seguiremos indagando, porque hay algunos casos, como digo, que nos parecen propios del cine, de la novela, pero que existieron, que ocurrieron, que hay documentación sobre ellos. Como siempre, agradecemos a Fermín Mayorga su puntualización, sus datos, y que nos asombre con esta luz del pasado. Fermín, gracias, hasta la próxima, y que sea muy pronto. Muy pronto. Gracias, compañero, como siempre. Nacho, como siempre te digo, hasta la próxima aventura. Alucinante, es que en nuestro propio pasado están todos los misterios, amigo. Muchas gracias, buenas noches, Iker. Gracias, Nacho. En fin, nosotros continuamos, vamos a viajar al pasado, como solemos hacer. Hasta el siglo XIX existe esta práctica, que para algunos puede ser estrambótica, pero que seguramente tenía unas esencias muy poderosas, tanto para mal, los condenados, como para bien, los que de verdad creían que solo aislándose del mundanal ruido podían acceder a la divinidad. Los alumbrados, iluminados, corrientes heréticas, las contaremos con nuestros amigos e intentaremos, si les parece, visualizar sus ritos. ¿Qué hacían? Yo creo que son partes de la historia de España maravillosas, oscuras, pero hay que conocer. Ahora vamos con otra historia, todavía mucho más lejana, que contamos en la videoteca. La semana pasada, con la banda sonora prodigiosa de Olim, les hablábamos de El Imperio del Sol, Fernando Jiménez del Oso, y les mostrábamos unas imágenes, creo que subyugantes, de esa inmensa pirámide del Sol, de esa construcción casi dominada hoy por el polvo y el olvido, pero que muestra el poderío de un auténtico imperio que un día, con la llegada de los incas, se destruyó. No dejaron casi piedra sobre piedra. Dentro de algunos montículos quedaban resguardados esos tesoros. Pues bien, quedaría incompleta esta investigación de alguna forma de la videoteca si no pusiésemos hoy
un poco la segunda parte, o lo que se descubrió a la vera de esas inmensas pirámides. Ustedes saben que la videoteca son 60 segundos, es nuestra ley no escrita, y por tanto muchas veces las fracciones de elementos tienen que ir encadenadas. No es habitual, pero vamos a hacerlo. Creo que merece la pena. Ya lo saben, Fernando Jiménez del Oso, final de los 80, una serie que tuvo un enorme éxito, sobre todo en aquellos países. Muchas personas se hicieron arqueólogos, se aficionaron a la investigación del pasado gracias a esta serie de programas dirigidos y realizados por un español, pero, cuidado, es que muy cerca de esas inmensas construcciones había otra muestra, quizá más extraña todavía. Yo quiero que la vean y luego hablamos un poco, si les parece. Es una ciudad de barro, una inmensa ciudad de barro, con templos, con callejuelas, con extraños seres. A principios del siglo XX, los investigadores alemanes la encuentran. La llamaron Chan Chan, el epicentro de la cultura chimú, una de las más enigmáticas de todos los tiempos. Resulta que hasta ese momento se pensaba que los famosísimos incas habían sido la cultura más importante, más longeva y más tecnológica del Perú. Y de repente, algunos autores, como Marcelo Met, hablan de un lugar con actividad y con enigmas 5.000 años antes. Por favor, simplemente con las imágenes, con el recuerdo, contemplen los muros de barro, esa ciudad de adobe llamada Chan Chan. Una ciudad de 100.000 habitantes, de elevados muros y abiertas plazas, de palacios y templos construidos enteramente de adobe. El mismo adobe con el que hoy se edifican las casas, idéntico al que se empleó hace siglos para levantar esta pirámide, la Huaca del Dragón, a la que también se conoce como la Huaca del Cien Pies o la del Arco Iris, pero cuyo verdadero nombre ignoramos. El motivo principal de su decoración lo constituyen animales fabulosos, similares a dragones, lo que ha llevado a algún autor fantasioso a relacionar la cultura de Chan Chan con China o con los vikingos. Sobre la pareja de dragones, un arco constituido por el cuerpo de otro dragón o serpiente con dos cabezas, una a cada extremo, con el lomo erizado de olas. Posiblemente un símbolo del arco iris, sumamente raro en esta parte del Perú donde casi nunca llueve. Extraños frisos, incluso la sensación de que había un conocimiento artístico, matemático, de ingeniería sorprendente para aquel tiempo. Las inclemencias, el Niño, el famoso temporal, el efecto climático del Niño, fue uno de los culpables. Enterró Chan Chan prácticamente de la noche a la mañana. Lugares con 80.000 y 100.000 habitantes, en una época en la que en Europa teníamos algo parecido en las culturas de la Mesopotamia. ¿Por qué sabíamos tan poco de estos lugares? ¿Qué representaban esos dioses desconocidos? Bueno, pues aún hoy, y Jiménez del Oso lo sabía muy bien, parece que nos quieren decir algo. Unos seres extrañísimos, interpretaciones variadas. Para algunos eran dragones, para otros seres venidos del cielo, para la inmensa mayoría dioses que no tienen parangón, que de pronto se convirtieron en deidades importantísimas para aquella gente que casi de la noche a la mañana desapareció. Hay que reivindicar aquí la labor también de, como decía, aquellos investigadores, algunos, y es literal, dieron su vida, murieron por picaduras de insectos y de reptiles, murieron desenfardelando momias que aparecían en esos lugares por los vapores tóxicos. Toda una generación de investigadores, sobre todo alemanes, que tomaron esta zona del Perú y que fueron descubriendo ruinas de imperios que eran imposibles y que hoy han tenido que irse colocando dentro del mapa de la historia. Pero en fin, nada tan bucólico, ¿verdad? Nada tan espectral casi como pasear por esas calles de Chan Chan, por esos muros inmensos y contemplar esas criaturas que llevaban ahí milenios escondidas. Pero es más, cuentan que en Chan Chan se inaugura, dicen algunos especialistas, la construcción antisísmica, con elementos e ingeniería propia de nuestros tiempos, y que incluso los conquistadores españoles se quedaron sorprendidos porque llegaban algunos terremotos, algunos temporales, y sus construcciones, lo más novedoso, con técnicas europeas, se venía abajo. Y lugares como Sacsayhuamán, mucho más recientes ya que Chan Chan, pero como estos otros sitios se mantenían. Es decir, había una especie de pacto
con el clima extremo o de conocimiento antiguo de personas que consideraríamos muy primitivas y que no lo eran. Chanchan hoy se puede visitar, ha sido reestructurada, pero en algunos lugares se ve todavía la magia del inicio. Yo creo que la gran labor de Fernando Jiménez del Oso fue mostrarnos todo esto con ese enorme impacto. Pájaros de barro, ¿no?, que suena muy poético, o dragones de barro, o para algunos extraterrestres retratados en barro. En fin, maravilloso viaje. Continuemos ahora con otro viaje bien distinto, con más misterio. Abrimos el gabinete de expertos. Luz de la Puente nos escribe intrigada porque le ocurrió algo en un pueblo de Cuenca. Primer caso del gabinete de expertos de esta semana, Carmen. Pues sí, estaba Luz hace unas semanas mirando un escaparate, estaba cerrada la tienda y ponían un cartel donde podían llamar por teléfono. Mientras su compañero llamaba por teléfono, ella pues, se quedó mirando el escaparate, lo que había en él, y vio reflejado un señor. Ella nos describe como bajito, delgado, anciano, con el pelo muy corto, vestido de negro. Cuando se giró para mirar a ese hombre, que la extrañó, porque no había nadie en ese momento, vio que no había absolutamente nada. Comentándolo después con la mujer de este amigo, ella se quedó muy impresionada porque había descrito con todas las de la ley al padre de su marido, que hacía poquito que había muerto. Bueno, pasaron muchas más cosas, pero si quieres vamos a contactar con Paloma Navarrete para que le dé un consejo a esta amiga. Luz nos escribe y nos cuenta una experiencia interesante y bonita que tuvo en un pueblo de Cuenca, en el que estaba con un amigo viendo el escaparate de una tienda. Primero tengo que decirte, Luz, que parece que eres bastante sensitiva, puesto que fuiste tú la que viste el reflejo de esa persona, de ese señor, que pudiste describir perfectamente luego a tu amigo. Tu amigo también sintió algo, esa corriente fría, también percibió una presencia. Y yo te diría que efectivamente viste al padre de tu amigo o al espíritu del padre de tu amigo, que en este caso parece que vino en misión de acompañar a su mujer, de acompañar a la madre en su tránsito, en su momento de empezar su camino por el otro lado y hacia el otro lado. Ya sabemos que los seres queridos muchas veces vienen a hacer eso, a acompañar a las personas que están en el momento del tránsito, de pasar de este nivel de realidad a otro nivel de realidad, pues para que no se pierdan, para que comiencen bien el viaje, para quitarles miedo, quizá para darles tranquilidad. Entonces, por eso digo que la experiencia es muy bonita, porque realmente este hombre vino a acompañar a un ser querido en ese momento. Así que te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta historia, porque es una historia de luz, te diría yo. En este suceso, a diferencia del mítico vampiro y su leyenda, que no se refleja en el espejo, es al revés, ¿no? Se refleja en el espejo algo que no está y que parece una presencia. Una historia hermosa es la que nos llega desde Murcia, una persona que nos escribe, Juan Campanario Pérez, porque estuvo varios años en la BRIPAC, en la Brigada Paracaidista. El 2 o 3 de febrero, dice, del 87, se quedó un instante quieto en una de las prácticas y observó una especie de luz pequeña, parecida a una luciérnaga, pero en una esfera perfecta, que aparecía, deambulaba sin nada en su interior y que le sorprendió muchísimo. 2 semanas más tarde, cuando conducía por esa misma zona cercana, vio la misma esfera cruzándose. Y dicen que en el cuartel general las personas empezaron a darle fama de que tenía ángel de la guarda, que tenía algo que le protegía. Y esto no es tontería, porque resulta que se vio implicado en varios accidentes y sucesos y salvó la vida de varios compañeros. Y él tiene la intriga, nuestro amigo Juan Campanario, de qué era esa especie de esferita, de figura entre lo ufológico y lo misterioso que velaba por él o que le ayudaba a ser un ser especial. Bueno, por lo menos en Historia Hermosa nos cuenta algo más nuestro compañero Javier Sierra.
Hola Juan, nos cuentas que hace unos cuantos años, el 2 o el 3 de febrero de 1987, una pequeña esfera luminosa se colocó a tu lado y estuvo vibrando durante unos segundos cerca de ti. Te llamó la atención y has llegado a creer que podría tratarse de una manifestación del ángel de la guarda, al menos eso es lo que insinuaban algunos mandos militares con los que estuviste. La historia me ha llamado la atención por varias razones. Primera, por la fecha, porque el 2 de febrero es la fiesta de la Candelaria, de las candelas, de las luces. Probablemente es una oportuna coincidencia. Pero segundo también por otra cuestión, porque este tipo de luces son muy comunes en algunas zonas del país y de la geografía mundial, sobre todo en zonas sísmicas. Murcia es una zona sísmica y algunos creen que este tipo de esferas luminosas pueden ser debidas a la piezoelectricidad, es decir, al roce de capas de la Tierra que producen este tipo de manifestaciones efímeras luminosas. Ahora bien, a mí me gustaría hablar contigo para saber si el comportamiento de esa luz a ti te inspiró cierta inteligencia o no, y sobre todo que me aclarases eso de que 2 semanas más tarde, más o menos, volviste a tener una de estas luces cerca de ti. Quizá entonces no estamos hablando de un fenómeno piezoeléctrico, sino de un fenómeno relacionado con tu percepción, quizá un estado alterado, quizá promovido por el estrés o por cualquier otra cosa, o quizá un misterio. Salvé a muchos compañeros míos. ¿Pudiese ser que esa luz que me acompañó en 2 ocasiones fuese mi ángel de la guarda? En fin, historias maravillosas. Seguimos agradeciendo toda su colaboración y gracias también a este momento de la noche donde la audiencia responde de una forma fabulosa porque son sus propios casos, no de expertos ni de investigadores, sus propios casos. Lo agradecemos. Ahí las vías de contacto, por supuesto, siempre abiertas también para lo que viene a continuación. Fotografías del misterio, el cuarto milenio. La primera fotografía nos lleva hasta Montserrat. Ahí estuvo Jacob Márquez y nos indica que es el altar de la Capilla del Santísimo. Bueno, pues ahí la tenemos, una imagen, además el altar muy moderno y un tanto siniestro. Vemos como una especie de manos y de pies que salen de la madera y también un rostro. Pero nos tendremos que centrar en la vidriera que hay justamente en este lado, porque ahí aparecerá también un rostro que se asemeja mucho al que hay en el altar. Vamos a verlo aquí perfectamente. Ahí tendríamos el altar que muestra la figura de Jesucristo y este es el rostro que aparece en las vidrieras. Guillermo dice que es complicada esta imagen. Nuestro espectador nos decía que la tomó sentado en un banco de esta capilla, que no había apenas luz, que no tenía trípode y que al realizar la fotografía pues que no se dio cuenta que hubiera nada extraño en la vidriera. Guillermo, fíjense, en sus análisis nos dice: ¿una simple distorsión? ¿Fue esa la intención de la obra en los reflejos de las vidrieras? ¿O realmente hay algo más? Bueno, pues una fotografía que no ha conseguido resolver del todo nuestro analista informático. Y de allí nos vamos también a un lugar misterioso. Allí estuvieron Joaquín Tamayo y su mujer. Es el Palacio da Pena, en Sintra, en Portugal. Nos decía además que parecía todo de película, que estaba la niebla, que hacía mal tiempo y que daba todavía pues, más misterio a ese lugar que ya de por sí parece que tiene muchos a su alrededor. Que al hacer una fotografía se dio cuenta de, fíjense, lo que hay aquí. Un gran ser que aparece en una de las almenas. ¿Qué podía ser? La verdad es que vemos como un hombre con un gabán negro y una especie de turbante en la cabeza está como mirando hacia abajo, ¿verdad? Bueno, Guillermo nos dice que desde luego parece una figura bastante terrenal. Alguien que lleva una especie de pañuelo de color claro en la cabeza y tiene el pelo largo y rubio y también ese chaquetón oscuro. La explicación, dice Guillermo, que no se hubiera percatado nuestro fotógrafo de la presencia, pero hay otra cosa. A mí me parece una figura sobredimensionada, es decir, si la comparamos con las almenas que hay justo aquí debajo, pues es bastante grande. Así que seguiremos investigando en este lugar y también en esta fotografía. 2 vías de contacto si nos quieren enviar pues alguna imagen que no puedan identificar lo que hay en ella. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080.
Esta noche, para rematar el programa, me gustaría hablarles de un lugar realmente misterioso. Y ustedes están imaginando un sitio con ruinas arqueológicas, una casa donde ocurren fenómenos extraños, en fin, la panoplia habitual, ¿no?, de lo que son lugares con misterio en nuestro pensamiento. Y sin embargo, este es bien diferente, bien distinto, y quizá más apasionante todavía. Hay un lugar que se llama Instituto Físico Teórico de Toronto. Es un lugar moderno, parece un cubo en mitad de una llanura. No es muy conocido, pero ¿por qué el misterio? Porque desde hace unos años las mejores mentes, los mejores cosmólogos, los mejores pensadores en torno al universo y a la realidad se concentran ahí. Los tienen pensando de alguna forma, constantemente, haciendo ecuaciones matemáticas que son como un laberinto incomprensible para cualquiera casi de los mortales, y trabajando ¿en qué sentido? En intentar explicar, en intentar saber, en intentar averiguar para todos nosotros quiénes somos, de dónde venimos y quizá hacia dónde vamos. Son preguntas muy serias. Verán, en ese edificio concreto, brillante, pulido, moderno y casi anónimo, está ocurriendo algo que quiebra el parámetro de pensamiento dado como aceptado en los últimos 50 años. Porque si yo les digo a ustedes, aunque no les interese el universo, aunque no les interesen las estrellas, a que todos han oído la palabra Big Bang. ¿Y por qué? Porque se ha convertido de alguna forma en un dogma, en una verdad establecida, en un hallazgo de la ciencia. ¿Qué estará pasando en ese edificio? Me pregunto, cuando nos vamos enterando de que las mentes más importantes, incluso los que defendían esa primera gran explosión llamada Big Bang que da origen al universo, están empezando a pensar otras cosas. Y yo, como correa de transmisión y con un lenguaje llano, creo, quiero comentarles brevemente lo que dicen que están descubriendo. ¿Cuál es la idea que tenemos del Big Bang? Que hemos visto en los libros de texto. Una idea que llega como una gran explosión, nunca mejor dicho, y que se instala como casi certeza científica. Es más, pregunten a cualquiera cómo surgió la vida, el universo, y dirán, de la nada, hubo un gran punto donde se concentró todo lo conocido, toda la materia, y estalló. Bien, y eso, y ustedes lo saben, nadie lo discute, ¿no? Nadie. O en un pequeño edificio pulido de Toronto, las grandes mentes sí están dudando de eso. Lo asombroso es que algunos de los que confirmaron o dieron a conocer esta gran teoría, en la que todos creemos, son los primeros que están diciendo que empiezan a dudar. Y esto, no me digan si no es misterioso. Bien, con el Big Bang tenemos todo el efecto, todo lo que somos, todo el universo, miles de millones de planetas y galaxias sin una causa clara. Nadie sabe cómo empezó, cuál fue el segundo cero. Dicen que esas fórmulas matemáticas han logrado llegar hasta casi el 0,0001 segundo del inicio de las cosas, pero ese segundo falta. Es ese segundo en el que todo se concentra. Y resulta que los grandes popes de la cosmología, como Andrew Linde, uno de los que nos hicieron conocer el concepto Big Bang, hemos nacido de esa gran explosión, dicen que empiezan a pensar que no puede ser, que de la nada no puede surgir todo esto. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues lo dicen porque si usted explosiona cualquier cosa, espero que no hagan la prueba, ¿por qué esa explosión surge con un absoluto y total orden? Orden matemático, orden que hacen que las cosas poco menos vayan con una especie de relojería increíble a lo largo de los milenios, de los millones de años. Lo que nos han enseñado, lo que hemos creído, lo que quizás sea verdad, es que hace 13.700 millones de años, de la nada, que es como decir que Dios hizo así, casi, surgió todo. Ahora ese grupo de científicos dicen que no, que eso no es así. Lo asombroso y lo grave para algunos es que personajes de la talla de Roger Penrose, uno de los que fundó la idea que nos hizo creer en el Big Bang, dice lo siguiente y lo he apuntado. Un cambio de opinión, qué ejemplo, no es desagradable sino estimulante. Últimamente, dice Penrose, he tenido ideas diferentes. De la nada no puede surgir el todo ordenado. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué hubo antes del Big Bang? Ese grupo de 300 científicos en ese edificio llevan años pensando que había algo más antes de esa primera explosión. Que esa primera explosión efectivamente ocurrió, pero que había ya un universo anterior. Es asombroso, dicen, hubo antes algo con sus propias leyes. Por eso ese orden que sigue en la naturaleza, en nosotros mismos, en cada átomo que nos compone.
Es una especie de trampa matemática, dicen ellos, pensar que de la masa absoluta nada, del vacío completo, en un momento surgió todo lo que conocemos. Y entonces otros científicos están diciendo, oigan, están poniendo en peligro uno de los grandes dogmas, de las grandes creencias. Llevamos 50 años sin discutir que somos hijos del Big Bang. Bueno, pues ahora las grandes mentes, incluidas las que fundaron el término, dicen que creen que no. Está empezando a haber una gran grieta. Y estas personas creen que somos hijos de un multiverso. Y esto ya es alucinante. O sea, que había otro universo mucho más antiguo del que no conocemos nada y que en ese multiverso sí ocurrió esa explosión que dio origen a lo que somos. ¿Qué pasó con ese universo más antiguo? Y la gran pregunta es, bueno, ¿y ese universo más antiguo, multiverso, también tendría que tener un inicio de la nada? ¿De dónde viene todo este orden? Bueno, yo solo quiero que sepan que los grandes pensadores que nos legaron esta idea son los primeros, y esa es la grandeza del verdadero pensamiento científico, que la están poniendo en duda. Y creen que no se puede decir, ya hemos llegado al conocimiento, somos esto. No, no. Los principales dicen que no. Y aseguran que están investigando y que pasarán años hasta intentar comprender algo que quizá está fuera de nuestro alcance. Esa gran explosión, nuestro nacimiento como realidad, viene de otra cosa. En fin, como en el Big Bang, la explosión de interrogantes continúa. Así que es hasta cierto punto normal que nosotros, como humildes humanos que no sabemos nada, nos sigamos preguntando sobre todo, porque todo es enormemente misterioso. A día de hoy, uno de los más importantes dogmas, una de las verdades que muchos se llenan la boca con ellas y con verdades, vamos, incontestables, los genios de verdad la están poniendo a prueba. Veremos a qué conclusiones llegan. Y si de esos otros universos vienen cosas incomprensibles que son los misterios, ¿quién sabe? Porque solo los grandes sabios saben que no sabemos absolutamente nada, ni siquiera del punto de inicio, del punto que lo encendió todo. ¿Qué había antes de la primera explosión? ¿Qué había antes de ese nada absoluto? En fin, yo simplemente quiero contarles lo que voy averiguando y ustedes ahora, por supuesto, pueden investigar. El dato es muy sencillo. Instituto Físico Teórico de Toronto. Hubo algo antes absolutamente desconocido. Hasta dentro de 7 días, amigos.